Hoy en Conectados hablaremos con el transitario que participó en la primera importación de pescado fresco desde Marruecos sobre cómo ha sido el proceso, qué ha supuesto este paso para la ciudad de Ceuta y sus empresarios, cuál es el escenario actual y también qué oportunidades de futuro se abren a partir de este momento. También hablaremos sobre este asunto con otros comerciantes del ámbito de las pescaderías del Mercado Central de Abastos y con la Confederación de Empresarios, después de que la delegada del Gobierno asegurara el viernes que la aduana comercial ya está abierta de lunes a viernes, un solo pase por sentido, atendiendo a los productos conveniados y que se irán atendiendo las demandas de los empresarios. Y también conectaremos con los profesionales del sector de la construcción para hablar sobre las rebajas fiscales para la construcción de vivienda nueva que vieron luz verde hace unos días en el Pleno de la Asamblea. Recordemos que el impuesto que grava a la construcción se baja del 4 al 2%, aunque en la práctica, aplicando la bonificación que ya existe del 50%, se queda en un 1%. Además, se abarata la importación de materiales de construcción con un tipo específico del IPSI de medio punto, el mismo con el que se grava la construcción y primera transmisión, la que hace el promotor. El plan, como decimos, ha salido adelante aún en el Pleno, aunque su aprobación no es definitiva. Hablaremos de este plan con los empresarios del sector de la construcción y la promoción de vivienda nueva. Comienza la semana y también los últimos preparativos para la 9ª Cuna de la Legión, que se celebrará el próximo sábado 1 de marzo, una prueba en la que se vuelve a batir un nuevo récord de participación. Serán 6.000 participantes, 6.000 corredores que tomarán la salida desde las Murallas Reales el próximo sábado. Más de la mitad, 3.600, son foráneos. Este domingo comenzaba la entrega de dorsales en el puerto de Algeciras. Aquí en Ceuta comenzará la entrega de dorsales el próximo miércoles y esta tarde se ofrecerá una charla técnica con todos los detalles de la prueba, una charla que podrán seguir en directo en la aplicación Ceuta Play de la Televisión Pública de Ceuta desde las 7:30 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la televisión pública con la actualidad local en directo. Es lunes 24 de febrero. Además de estos asuntos, también estaremos pendientes de otras cuestiones de interés. Recuerden que en estos momentos se abre la entrega de invitaciones para el concierto que María Pelae va a ofrecer en el Teatro Auditorio del Rebellín el próximo 7 de marzo, con motivo del 30 aniversario del Centro Asesor de la Mujer. Y también conectaremos con los organizadores de la plataforma Todos por una Sanidad Digna, que hacen balance unos días después de la manifestación del pasado 19 de febrero que reunía en torno a 250 personas. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Antes, una parada en la Agencia Estatal de Meteorología. Y este es el panorama que tenemos para este inicio de semana. Cielo nuboso con nubes altas, disminuyendo a poco nuboso al final de la jornada. Hay intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas continuarán en torno a los 13 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento sopla de flojo a moderado de levante. Pasan de las 10 de la mañana de este lunes 24 de febrero. Arrancamos una semana en la que seguiremos pendientes de la aduana comercial después de que este viernes se cumpliera con éxito la primera importación de pescado fresco. Escuchábamos este fin de semana en los servicios informativos de la Pública las declaraciones del importador de Yunes, responsable de pescadería Yunes, y vamos de nuevo al Mercado Central de Abastos con Rafa Morales para ver qué expectativas hay en otros empresarios del sector. Muy buenos días, Rafa.
Buenos días. Pues esas expectativas ya se ha abierto un nuevo horizonte, parece, en el mercado central y por parte de las pescaderías que a diario comercializan este género a los ciudadanos de Ceuta. Un nuevo horizonte después de que el viernes pasado comenzase esa primera importación de género. Estamos con Abdelkader Budaín, que es el responsable. Abdelkader Boumedian Mohamed. Boumedian. Buenos días. Buenos días. Responsable de pescaderías del Abdelkader, que ya está en previsión de traer una importación a lo largo de esta semana, ¿no? Si Dios quiere, sí. En esta semana, si Dios quiere, estamos haciendo los trámites para poder entrar tranquilamente, sin trabo ninguno. ¿Cómo están siendo esos trámites? ¿Cómo se están llevando a cabo? Un poquito duro. Por la parte de Marruecos, un poquito duro. Están pidiendo muchos papeles y no estamos acostumbrados a tantos papeleos. Es decir, Marruecos está poniendo esas, digamos, no trabas, pero esa... ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos otra licencia, tenemos todo en vigor y todo encima de la mesa. Pero te están diciendo para mañana, para pasado, tardando el tiempo, no otra cosa más. Todo está encima de la mesa. Todos los papeles escritos y puestos en la mesa. Abdelkader, ¿y la planificación cuál es? ¿Traer el pescado para qué día? Yo pienso en esta semana, si nos dejan esta semana, más o menos el jueves o el viernes, si Dios quiere. ¿Qué cantidad de pescado podría traer? Bueno, unos 200 y pico de kilos, por lo menos para no arriesgarnos tanto tampoco. Vamos a pie porque yo no me fío de dejarme una mercancía ahí perdiendo. La mercancía vale mucho dinero y eso hay que tener mucho cuidado con ello. Claro, porque quizás el factor de riesgo es que haya tardanza en la frontera, ¿no? Exactamente. Mi compañera, mira, tenía nada por la criatura y mira la hora que ha pasado. 6 horas de la aduana. Y 6 horas son mucho la aduana, pero vamos. Por ser la primera vez, pasa la cosa. ¿Cómo se ha visto desde las pescaderías del mercado de Central, en este caso, el hecho de que ya el viernes Pescadería Yunes, compañero de aquí, pues importase la primera cantidad de pescado? Pues mira, ha sido valiente. Nosotros estamos hablando los dos, el primero y el segundo, estamos hablando, digo, primero entra tuyo, el segundo entró, y así vamos a hacer si Dios quiere, porque nosotros los dos mayoristas somos nosotros. Entonces, pues claro, él ha sido la primera vez, ya me toca a mí, tengo que cumplir con mi palabra, pero claro, el riesgo de la mercancía que se puede perder, ese es el problema que hay. Nosotros, te repito, tenemos todos nuestros despachos entregados, todos los papeles en regla, pero yo mismo tenía mi coche en Marruecos, lo tenía que meter el sábado, porque no me permitía mi coche. Así que tenemos que permitir otro coche de Marruecos, lo que digan ellos. De momento lo que digan ellos hay que ir para adelante. Abdelkader, ¿cómo sería el horario ideal para que el pescado estuviese a primera hora de la mañana? ¿Cómo tendría que ser ese trámite de pasar por la frontera? ¿Sobre qué hora de madrugada? ¿Cómo sería? Lo bonito que sería tener un pescado aquí en Ceuta a las 8 de la mañana, como siempre hemos tenido en el Tarajá, Juan Carlos del Río. Venía el veterinario a las 7 de la mañana, estaba en el Tarajá, y a las 7:30 estaba de pescado despachado, y a las 8 ya estábamos en el mercado, y a las 8 por nuestra mesa, vendiendo a nuestros proveedores, y el cliente viene a las 9 de la mañana y encuentra un mar de pescado aquí, como toda la vida. Pero yo no creo que vaya a pasar eso, porque depende de la aduana marroquí. Si la aduana marroquí nos suelta tempranito a las 6 de la mañana o a las 5 y pico de la mañana, nos viene de maravilla. Una vez que estamos en el puerto, pues nos despacha el veterinario y estamos aquí en el mercado en 5 minutos. Pero siempre dependiendo de lo que marque la aduana marroquí. Exactamente. Marruecos es la que tiene el valor en la mano. Nosotros lo que diga. Si nos aquí nos mete los goles por todas las partes que quiera. Pero esto es lo que hay, no hay otra cosa. En caso de que esa fluidez ya fuese continua, porque comenta que tiene previsión de 200 kilos para no jugársela, para que el género no se estropee, en una rutina habitual, ¿qué cantidad podría importar de Marruecos? Diariamente, más de 200 kilos. Más de 200 kilos diariamente, más. Claro que sí. Bueno, pues a esperar ahora, ¿no, Abdelkader, a ver qué ocurre en esta semana y si hay ya la suerte, bueno, si va rodando todo como se prevé. Ojalá que Dios te escuche, hijo. Por cierto, el precio va a repercutir y se va a notar, ¿no? Claro, normal, por favor. El more un montón. Claro que sí. ¿Qué porcentaje? ¿Por qué? Porcentaje. Pues imagínate el porcentaje que hay de Marruecos. De Marruecos a Málaga. De Málaga a Ceuta son 4 euros por kilo. Pues esos 4 euros van a bajar de gas, porque el gasto no tenemos ni barco, no tenemos ni transporte, ¿no? Nuestros coches directamente. Hacer tu coche directamente, gasto mínimo. Abdelkader, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de esa segunda importación, si se produce. Ojalá que se haga todo bien. Venga, muchísimas Buenos gracias. días. Buenos días.
Pues estas son las valoraciones de una de las pescaderías, en concreto Abdelkader, que tiene ya esa previsión de para finales de esta semana, jueves o viernes, traer esa cantidad, importar 200 kilos de momento de pescado, por el tema de la incertidumbre de lo que pueda demorarse en la parte marroquí. Y como nos reconocía Abdelkader, las principales trabas se está poniendo desde el lado de Marruecos a la hora de exigirle pues toda la documentación y todos los certificados, pese a que todo está correctamente. Muchísimas gracias, Rafa. En unos instantes escucharemos las palabras, sobre todo de satisfacción, de otro compañero del Mercado Central de Abastos, Yunus, después de que llegara y se cumpliera ya con éxito la primera importación de Marruecos de una cantidad simbólica de unos 30 kilos de rape el pasado viernes. Pero antes nos pide paso Raúl Llamas, que se encuentra con uno de los representantes y portavoces de la plataforma Todos por una Sanidad Digna, que hacen, unos días después de llevarse a cabo esa manifestación para exigir una atención pública y sanitaria de calidad, hacen balance de esa manifestación que reunió a en torno a 200 personas. Raúl, ¿cuál es el balance, la valoración que hace la plataforma de la asistencia de público a esa convocatoria? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues sí, efectivamente hablan de esa cantidad de personas, fueron menos de 300. Ellos dicen que no importa la cantidad, sino la calidad, pero también han realizado duras críticas hacia la dirección territorial de Ingesa, ya que recuerdan que 2 horas antes de esa manifestación el Ingesa lanzaba un vídeo con algunas cifras que los integrantes de la plataforma denominan cifras frías y vacías y que enmascaran, según dicen, la realidad sanitaria de Ceuta. Para hablar de esto nos encontramos con uno de los miembros de la plataforma, del Camil Mohamed. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ese vídeo lanzado 2 horas antes de la manifestación os ha indignado, ¿no? Sí, claro que sí. Es un intento de sabotaje hacia la concentración que íbamos a llevar a cabo. Pero, como tú has dicho, prima más la calidad que la cantidad. En esa manifestación hubo la mayoría de los partidos de la Asamblea. Incluso el presidente de la ciudad nos acompañó en esa manifestación, igual que muchas organizaciones, muchos sindicatos y, sobre todo, los ciudadanos indignados salieron ese día a la calle y, como te he dicho, prima la calidad, ¿no? También días antes de la manifestación desde el Ingesa se os emplazó a una reunión a la que no acudisteis. Sí, claro, unos días antes pues nos invitaron a una reunión y según me transmitieron a los compañeros que recibieron esa llamada, pues reconocían que algo fallaba, ¿no? Y querían sentarse para intentar un poco pues acallar la voz de la plataforma, ¿no? Lo igual nos indignó mucho y no acudimos a esa reunión, porque creíamos que eso pues iba a mermar lo que es la concentración y nuestros ánimos de salir a la calle y seguir reivindicando por todo por una sanidad digna. Volviendo a esas cifras de las que hacía gala el Ingesa, cifras frías, a vuestro juicio, se hablaba de partos, de consulta en urgencia, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que enmascaran estas cifras? Pues enmascaran la realidad, ¿no? Cuando los ciudadanos acuden a los centros de salud saturados, las citas con los especialistas siguen tardando muchos meses. Estamos hablando de muchas carencias como la radioterapia a los enfermos de cáncer. Estamos hablando también de la salud mental, de la cámara hiperbárica. Estamos hablando de muchas carencias que tiene Ceuta y que parece ser de que el Ingesa no quiere reconocer esta situación, ¿no? También hablabais de la importancia de contar con una UCI pediátrica. Totalmente. Los niños, pues, en ese aspecto no tienen cubierta ese tipo de enfermedades. Cuando los niños, pues, padecen enfermedades de ciertos tipos, pues necesitan una UCI pediátrica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces optamos por traslado? Pero cuando no se puede trasladar, el caso es demasiado urgente, pues pasa lo que pasa, ¿no? Por eso, como te he dicho, pues es importante trabajar por una sanidad. Seguiremos reivindicando, seguiremos saliendo a la calle, seguiremos recogiendo firmas. ¿Por qué? Porque vemos que la sanidad va mal, aunque el Ingesa pues se reconozca que no y diga, no intente pintar con cifras y datos, intente distraer la atención, pero la gran mayoría de la ciudadanía dice que la sanidad está mal.
Para terminar, me gustaría preguntarte por qué crees que la sociedad ceutí no se manifiesta, por qué crees que se queda en casa ante llamadas de este tipo. Bueno, este tipo de manifestaciones está demostrado, como por ejemplo la sanidad, la educación y ciertos tipos de concentraciones, pues la ciudadanía no es consciente de la gravedad de estos problemas. Yo creo que hay que seguir trabajando con la ciudadanía ceutí en muchos aspectos, sobre todo en la reivindicación de estos derechos básicos. Muy bien, Abdelkamil Mohamed, pues muchas gracias. A vosotros. Muy bien, pues Susana, ya lo escuchas, la plataforma no se rinde pese a esa escasa asistencia de menos de 300 personas, en torno a 250 se especula que acudieron ese miércoles a la manifestación. Ellos quieren seguir luchando, quieren seguir recogiendo firmas y quieren seguir trabajando por una sanidad digna para el conjunto de Ceuta. También critican el hecho de que Ingesa haya enviado ese vídeo horas antes de la manifestación con los datos. También critica que se les convocase días antes a una reunión, según ellos dicen, para reventar esa manifestación. En cualquier caso, como decimos, continúan trabajando, Susana, por una sanidad digna. Pues muchísimas gracias, Raúl. Seguimos con la línea abierta. Pídenos paso cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos aquí en directo en La Pública, cuando son las 10 de la mañana y 16 minutos de este lunes 24 de febrero, una semana en la que seguiremos pendientes de la aduana comercial del Tarajal, después de que este viernes por la tarde culminara con éxito la primera importación de pescado procedente de Marruecos. Unos días antes, unas semanas antes, se producía con éxito la primera salida, la primera expedición comercial de exportación. Y estamos para hablar de este asunto, de cuál es el escenario que se abre ahora con el transitario que ha participado en esa importación de pescado fresco desde Marruecos, que ha participado también en 2 intentos de exportaciones antes de que llegara la tercera con éxito. Y bueno, para que nos explique cómo está ahora mismo la situación actual, qué escenarios se abren y también cuál es la labor de un transitario, cuáles son sus funciones. José Óscar Pascual, transitario de Logistics, muy buenas. Buenos días, Susana. ¿Qué pasó? Pues estamos pendientes de nuevo de la aduana comercial del Tarajal, después de que este viernes culminara durante la tarde la primera importación de pescado, una operación en la que el transitario por parte española era usted en primera persona. Correcto. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bien, en principio quizá lo más importante es que os indique qué es un transitario y por qué operamos en ese sentido. El transitario es el empresario que ayuda a los empresarios a realizar operaciones de comercio internacional. Es un especialista, conoce la legislación de ambos países y tanto a nivel documental como a nivel lógico. O sea, hay 2 partes, una parte la documental, la que hay que presentar toda la documentación para poder realizarse la importación, y una parte lógica, que es el que organiza pues los transportes, las gestiones, etcétera. Esa es la labor del transitario. En estas importaciones, pues bueno, la complicación partía principalmente porque eran muchas partes nuevas que había que coordinar. Digámoslo así, cuando tú trabajas en una aduana todo está muy rodado y está muy procedimentado qué es lo que hay que realizar. En estas operaciones que eran nuevas, es una primera operación comercial que existe entre 2 países, ha habido que cubrir determinados flecos que se han ido corrigiendo por el camino, pero vamos, nada fuera de lo normal. ¿Cuáles son los flecos que se han tenido que ir corrigiendo durante el camino? Bien, en principio hay una serie de condicionantes. Ha habido unas reuniones bilaterales a nivel Reino de Marruecos con el Reino de España, en el cual pues bueno, han ido definiendo cómo se iba a hacer ese comercio con Ceuta, cuál era el tipo de vehículo que se debería de utilizar. Hay una serie de mercancías que Marruecos ha permitido de momento, con un criterio de mínimos, de poder importarse, y sobre eso es lo que se ha ido trabajando. Entonces, por ejemplo, otro día nos encontramos que el vehículo, aunque a la legislación española era absolutamente correcto, cuando llegó a Marruecos dijeron que no era el tipo de vehículo que ellos habían indicado en esas conversaciones, y hubo que cambiar la mercancía, transbordarla a otro vehículo. Pero vamos, nada fuera de lo normal. Porque para que todo el mundo le entienda, el vehículo que exige Marruecos en esos condicionantes, en ese acuerdo actual, es que son vehículo camión caja. Correcto. O sea, lo que ellos quieren es que sea una caja absolutamente independiente a donde va el conductor o el acompañante de la mercancía.
lo que se quiere conseguir. Como el que vemos ahora, por ejemplo. Efectivamente, o sea, eso ha sido principalmente por eso. Juanmi tuvo que era el que tenía un vehículo de esas características, el que tuvo que ponerlo cuando él comentaba muchas veces que la mercancía que iba dentro no era suya. O sea, por eso, porque es ese tipo de vehículo el que ellos quieren. La explicación, o sea, no es tampoco un capricho. La explicación es de que no pueda existir ningún tipo de manipulación de la mercancía cuando entre los que van conduciendo y la mercancía, porque es una caja cerrada a la cual no tienen acceso. Una vez que tú has precintado con un precinto esas mercancías, tienen la certeza de lo que va a llegar a ellos o a nosotros es lo que verdaderamente ha salido. Sin embargo, hay vehículos que no tienen la caja, que no es el camión con una caja encima, que tienen un mamparo detrás. Eso no vale. Efectivamente, o sea, eso fue lo que nos pasó el otro día. El equipo que trajo el pescado está totalmente segmentado, tiene un mamparo de chapa que separa lo que sería donde van los conductores a la zona donde está el pescado. Pensamos que efectivamente le darían validez, puesto que no es algo totalmente estanco, totalmente independiente, pero sin embargo no era tal y como ellos lo habían planteado y por eso nos hicieron ir hacia atrás, por eso tardó más el otro día. Nos hicieron ir hacia atrás, cambiar el equipamiento y traerle un equipo de los que ellos en principio habían dicho que eran los que se tenían que utilizar. Ahora, entonces ya se sabe el tipo de vehículo que tiene que participar en la expedición comercial para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Efectivamente, o sea, ese, por ejemplo, son los pequeños matices que vamos corrigiendo sobre la marcha según se van produciendo todas este tipo de intervenciones. ¿Cuál es el escenario actual de la aduana comercial? ¿Qué incluye el acuerdo entre España y Marruecos? Ya sabemos que Marruecos exige un vehículo, un camión con caja. Sabemos que de momento hay un pase diario en cada sentido. Hay un catálogo de productos conveniado ya de salida. Vale, en principio creo que lo que se ha realizado el otro día hay que darle su importancia y su contexto. Cuando hay comercio internacional entre dos países, significa de facto un reconocimiento. O sea, la importancia de que hayamos conseguido exportar e importar desde Ceuta o desde Melilla a Marruecos, de por sí es un reconocimiento táctico. O sea, es un reconocimiento de facto de la españolidad de Ceuta y de Melilla, puesto que han permitido un comercio entre dos estados, entre dos países. Esa es la importancia de este hito. O sea, esto verdaderamente no pasa simplemente porque vamos a tener pescado de Marruecos o porque un empresario de Ceuta ha conseguido mandar a Marruecos. No. O sea, para mí la importancia de lo que se consiguió el otro día es un reconocimiento de facto de la españolidad de Ceuta y de Melilla. Entiende, como dice el presidente de la ciudad delegada del gobierno, que es un hito histórico. Por supuestísimo. O sea, no existe tú en un país donde no existe un acuerdo para poder comercial, no hay un reconocimiento. O sea, ¿tú quién eres? Aquí se nos ha reconocido de facto como españoles, como un país al cual estamos mandando mercancía y existe, entre comillas, aunque sea un acuerdo de este tipo, pero existe un convenio para poder trabajar. Es más, hay un dato también muy importante, que fue una modificación que se hizo al convenio bilateral Europa-Marruecos, en su título 6, en el cual por primera vez se incorporaba a Ceuta y a Melilla. Ceuta y Melilla aparecen en ese convenio bilateral Europa-Marruecos, en el cual indica que las mercancías enteramente obtenidas o suficientemente transformadas, por lo tanto, tengan origen Ceuta o origen Melilla, tendrán arancel cero, tendrán un acuerdo preferencial entre esos estados en un comercio exterior. Con lo cual, ya en ese momento, fue hace años, creo que fue aproximadamente hace unos 8 o 10 años cuando se modificó por parte y a petición de Marruecos ese convenio bilateral, ya ahí hubo un reconocimiento táctico, fáctico, de que reconocían nuestra españolidad. ¿Pero se está aplicando? Bueno, ahora mismo el problema que tenemos en eso es que no existe tejido productivo o tejido industrial en Ceuta. Solo tenemos una empresa ahora mismo en Ceuta que produce, es Borrás, que produce productos del chocolate, que ahora mismo, en principio,
tiene determinados condicionantes, no aparece todavía en la lista de los productos que puedan admitirse, y esa lista, que vuelvo a decir es un criterio de mínimos, va a tener revisiones trimestrales. Los gobiernos españoles y marroquí se van a reunir trimestralmente precisamente para ver cómo evoluciona este comercio que se acaba de iniciar, y para necesidades que se vaya viendo en el camino, pues ir incorporándola o no, dependiendo de cuál sea su necesidad. O sea, este acuerdo está abierto a cambios. Sí. Es un acuerdo dicho por las autoridades españolas a más alto nivel. Es un acuerdo de mínimos. En cuanto al título sexto del convenio bilateral, el otro día el consejero Zeki hizo una apreciación que me parece interesantísima, y es que nos abre la vía a que determinadas, que se puedan instalar en Ceuta micropymes que fabriquen o transformen suficientemente las mercancías en Ceuta, y que con esas mercancías que estén ahí podamos exportar a Marruecos con origen Ceuta y, por lo tanto, a nivel arancelario cero. Me parece una idea brillante e interesantísima. Ahora vamos a hablar de esa idea en concreto, porque ahora mismo, bueno, pues el catálogo de productos que se pueden exportar desde Ceuta están incluidos aquí en este listado: papel, placas, tiras y hojas impregnadas, agentes de superficie orgánicos excepto jabones, bombas de aire o de vacío, máquinas y aparatos para el acondicionamiento del aire que incluyen un ventilador motorizado, quemadores para la alimentación de fogones, en definitiva. Bueno, pues muchos productos electrónicos, de higiene, máquinas para lavar platos y demás. Esta lista no está cerrada, y tampoco está cerrada la lista para importaciones. En importación no existe, el gobierno español no ha puesto ningún tipo de limitación en cuanto a productos, siempre y cuando se cumplan las normativas europeas, no ha puesto ningún tipo de limitación a qué productos se pueden importar. Nosotros sí tenemos, digámoslo así, una frontera en la cual no tenemos un filtro, no tenemos una catalogación de productos que se puedan importar. Vuelvo a decir que eso tiene una revisión trimestral y que nadie ha dicho de que vaya a ser definitivo bajo ningún concepto. ¿El número de pases tampoco? Ahora mismo, a ver, tenemos que entender que Marruecos quiere tener esto muy organizado, ¿vale? Y entonces ellos tienen su serie de condicionantes. Ahora mismo sí existe, es un pase diario en cada uno de los sentidos, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, con el pescado si se va a traer a diario, que sería lo lógico, ya tenemos el pase de entrada, lo tenemos cubierto. No nos dejaría entonces importar nada. Ya por sí lo sé a ciencia cierta que se va a solicitar una ampliación de ese número de pases, sobre todo con el tema del pescado, en esa reunión trimestral. Porque si solo el pescado ya va a cubrir todo el 100% de lo que serían las entradas, no nos dejaría posibilidad de entrada de ningún otro producto, que sí hay productos, por ejemplo, para la construcción muy importantes que se podrían traer de Marruecos. Ahora mismo seguimos hablando de esto, de qué previsiones hay para esta semana. Antes vamos a escuchar a la delegada del Gobierno, que convocaba a los medios de comunicación por segunda vez el viernes por la tarde, por segunda vez de ese día, de esa jornada. Lo hacía tras la culminación ya con éxito de la primera importación de pescado. Cristina Pérez explicaba cómo fueron las fases de tramitación, que también nos está explicando José Óscar Pascual. Reconoció que hubo momentos de incertidumbre y de preocupación generados por flecos que se tuvieron que ir resolviendo sobre la marcha, y aseguraba que de la práctica se irán viendo mejoras en los resultados en beneficio de todos, de empresarios y de consumidores. Por otro lado, en cuanto a la cantidad, en esta ocasión fueron 30 kilos de rape. Cristina Pérez explicaba que se ha tratado de un tonelaje reducido por el riesgo de una primera operación y tratarse de productos perecederos, pero la única limitación que existe es la de que sea un camión diario, no la cantidad de producto que transporte. Vamos a escuchar a la delegada del Gobierno y a la vuelta seguimos conversando sobre este asunto con José Óscar Pascual. Esto se va a ir agilizando. Hoy hemos tenido que todo obedecía a una novedad, a modificaciones en las aplicaciones que teníamos que cumplimentar, pero de la práctica se verán mejores resultados y una mayor agilidad por el bien de todos, empresarios, consumidores, y por supuesto lo que es bueno para empresarios y consumidores será bueno para el Gobierno de España. La frontera, la aduana comercial está abierta. De lunes a viernes se pueden pasar los productos que se han conveniado que se pueden pasar. Estamos hablando de pescado, frutas y verduras y áridos.
y de lunes a viernes se atenderá la demanda que los empresarios tengan. Por nuestra parte no va a haber inconveniente ninguna, ese es el acuerdo al que se ha llegado con el Gobierno de Marruecos, y si el lunes, que es el próximo día hábil a estos efectos, hay un empresario que está dispuesto a traer pescado, traer frutas y verduras o traer áridos, pues bienvenido sea, porque será una operación comercial más. ¿Qué le parecen las declaraciones de la delegada? Bien, totalmente correcto. O sea, en principio, ahora mismo ellos han, aunque siguen todavía en esa pequeña tutelación de lo que serían los pases, por si hay cualquier inconveniente que intervengan a un nivel más alto, pero su función o lo que ellos habían proyectado ha terminado. O sea, ellos quisieron iniciar todo este flujo mercantil y ahora nos queda al sector empresarial que empiece a ver la posibilidad de oportunidad de negocio en ese sentido y de empezar a moverlo. Yo ya tengo llamadas en ese sentido. Eso le iba a preguntar. Ya hay, la aduana comercial está abierta de lunes a viernes. ¿Usted como transitario tiene alguna previsión de expedición, ya sea de entrada o de salida para esta semana? Yo ya tengo determinados de mis clientes que ya han empezado a sondearme de cómo se hacen, qué les es necesario para hacer ese tipo de operaciones, y ya tengo en previsión por lo menos 2 para esta semana. 2 para esta semana. ¿De entrada, de salida o ambas? Las 2 cosas. Una de entrada y una de salida. Correcto. ¿Se puede conocer el sector? Bueno, en principio vamos a volver a traer más pescado fresco, o sea, vamos a hacer una importación otra vez del tema de pescado fresco, crustáceos y moluscos, y en cuanto a la salida se prevé de que pueda haber una salida en cuanto a lo que serían aparatos de aire acondicionado. Una de las principales preocupaciones del empresario ceutí es el tema arancelario, teniendo en cuenta que Ceuta no está en territorio de unión aduanera y, por tanto, no se pueden acoger los empresarios de Ceuta a ese convenio bilateral entre Marruecos y la Unión Europea para que las transacciones comerciales entre ambos territorios lleven arancel cero. ¿Cómo puede afectar esta cuestión al empresario ceutí para que le resulte interesante económicamente o no la apertura de esta aduana comercial y puedan ser competitivos? Bien. Hay 2 factores diferenciales. Uno, como ya he comentado antes, toda la mercancía que sea originaria de Ceuta o esté suficientemente transformada en Ceuta tendrá arancel cero, exactamente igual que lo que tiene la mercancía comunitaria. O sea, que la mercancía que se produzca o que suficientemente se manufacture en Ceuta tendrá arancel cero, estará en las mismas circunstancias que lo que estaría cualquier mercancía europea, ¿vale? En cuanto lo que ocurre que es una oportunidad de negocio para el empresariado dedicarse a esos productos que ahora mismo están incluidos en el... O sea, ahora mismo, que quizá pienso que es una idea que se ha tenido hace mucho tiempo, Ceuta siempre ha sido eminentemente un empresariado comercial. Un empresariado en el cual recibe un producto que no manufactura él y termina vendiéndolo en otro sitio, ¿vale? No ha habido nunca tejido productivo, por ejemplo, manufactura, que solo está Borràs manufacturando chocolate, no existía algo que pudiera tener origen Ceuta. Ahora es el momento, o sea, esto nos abre un abanico para que, como decía el consejero el otro día, micropymes se instalen, generen puestos de trabajo para mercancías que se manufacturen aquí en Ceuta, que puedan ser interesantes para el mercado marroquí, aunque no estén en ese listado. Luego hay otra parte y otra vertiente de ese tema en cuanto a lo que sería el tema arancelario. Normalmente el empresariado de Ceuta, sobre todo unos años para acá, se ha volcado en que su proveedor fundamental fuera el mercado europeo. ¿Vale? Ahí no podemos competir, no somos competitivos, porque cualquier producto europeo que vaya a Algeciras-Tánger entrará con arancel cero, y sin embargo, si pasa por Ceuta al abandonar el territorio del enredo comunitario, automáticamente es mercancía puesta a la exportación y cuando llega a Marruecos proviene de tercer país, con lo cual tendrá el arancel máximo que hay en Marruecos. Pero si no se abre también la posibilidad, y en eso conozco al empresariado ceutí desde hace muchísimos años y se ha adaptado siempre a las grandes complejidades que ha tenido su mercado, ha sido muy adaptivo en ese sentido. El empresariado de Ceuta es un empresariado muy dinámico, en la cual busquemos
seamos imaginativos, busquemos otros productos con terceros países para competir en la misma dinámica. O sea, si tenemos un producto manufacturado, por ejemplo, en extremo Asia, que cuando llega a Marruecos va a pagar el arancel máximo, si pasa por Ceuta va a seguir teniendo el mismo origen y va a seguir teniendo los mismos aranceles. ¿Qué tenemos a nuestro favor? A nuestro favor es la proximidad, el que estos flujos puedan ser muy rápidos, el que podamos surtir, por ejemplo, determinados productos en los cuales haya una ruptura de stock y se puedan encontrar en Ceuta provenientes de ese tercer país. O sea, podemos ser un pequeño abastecedor a la gran empresa manufacturera que hay ahora mismo, sobre todo el tema de automoción que hay en Tánger, pues puede ser que nosotros podamos ser precisamente donde buscar, donde tener rápidamente ese producto en el cual tengan ellos vinculados al una mundo del rotura motor. de esto, por supuestísimo. Entonces, yo creo que se ve un abanico muy interesante para el empresariado ceutí. ¿Que lo tiene que trabajar? Sí. ¿Que no es el mismo escenario que hemos tenido durante muchos años con el mal llamado comercio atípico? Sí. O sea, habrá que buscar nuevas oportunidades de negocio, analizar los costes que puedan tener en su momento, pero yo creo que el empresario ceutí tiene capacidad más que de sobra para precisamente hacer eso. ¿Qué otros sectores, qué otros productos podrían ser bueno, pues susceptibles de abrir una oportunidad de negocio para el empresariado ceutí, aparte de productos vinculados al componentes de vehículos y componentes de motocicletas, componentes de coches, componentes del mundo del motor? Bueno, yo pienso de que puede haber muchísimo abanico en ese sentido, o sea que verdaderamente esa lista, cuando hay que analizarla muy tranquilamente y nos abre, por ejemplo, hay muchos componentes ahí que nunca se han tratado en Ceuta. Veo componentes, por ejemplo, para determinadas maquinarias, porque claro, lógicamente si tenemos, por ejemplo, alguien que fabrique y tiene allí, pues no sé, una máquina que se encarga de comprimir determinadas cosas o hacer un torneado, cosas que a lo mejor en Ceuta nunca nos hemos planteado ni tan siquiera el coger y hacer, traer ese tipo de productos, y a lo mejor podemos coger y tener una nueva visión hacia nuevo. Hay que analizar muy bien esa lista y ver exactamente dónde nos podemos mover. ¿Tapizado? Yo creo, por ejemplo, o sea, vamos a ver, todo lo que fuera anexo a lo que sería esa fabricación importantísima de automóviles, como pueda ser el tema de hacer los asientos de los coches, no sé, espejos retrovisores, hay muchas cosas que podríamos en ese sentido darle una vuelta, dar un pensamiento como empresarios y ver que verdaderamente qué es lo que se puede hacer. Bueno, una vez cerradas con éxito esas dos operaciones, una de importación y otra de exportación, imagino que también es momento de hacer balance, costes, beneficios y demás. El sábado nuestros compañeros de informativos, Teresa Arnaiz, hablaba con Yunes después de que llegaran esos 30 kilos de rape. Esta era la satisfacción del empresario y también un poco las expectativas que dice tener a partir de este momento. Lo importante de lo que se hizo. Esto es lo importante. Esa es la satisfacción de Yunes al haber conseguido el primer pase de pescado fresco a través de la aduana comercial. Una importación que se hizo con toda la cautela posible para no echar a perder el género por si había algún problema. Tengo compañeros en Melilla, los estuvimos preguntando cuando ellos hacían ese trabajo y claro, ellos cargan una cantidad de pescado. Y por el tema de los trámites, papeleo, como SOS nuevo, se quedaron allí por lo menos 3-4 días. Para los pescaderos de Ceuta también fue un día histórico. Ayer fue un día para nosotros, para todos los compañeros, ha sido un día histórico también para la ciudad. Ayer estuvimos aquí como niños chicos, todo contento, todo el mundo, claro. Ayer cuando llegó el camión aquí en el mercado, ya empezamos en el minuto cero, ya qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, la idea y todo. Este viernes la delegada del Gobierno agradecía el trabajo de su equipo, de los agentes de aduanas y de los funcionarios de Sanidad Exterior. Yunes no quiere quedarse atrás en ese reconocimiento. Hay que agradecer el trabajo de mucha gente, en primera fila la delegada que ha estado al pie del cañón, que preguntando, llamaba. Nosotros que necesitamos esto, al momento nos contestan, los compañeros también, el gabinete de la delegación,
los nombres, bueno, todos. Hay muchas, por lo menos 3 o 4 personas que yo lo vi, las reuniones con Sanidad Exterior también, hay que darle las gracias a Sanidad Exterior de aquí. Hay mucha gente que estaban empeñados de que hay que hacerlo. También reconoce que ha llegado el momento de trabajar y llegar a acuerdos entre los compañeros. En la aduana de Marruecos es que todavía están preparando porque es una cosa nueva. Claro, la idea es un camión cada día, porque hasta mientras que ya están preparando el tema allí, y entonces hemos llegado a un acuerdo que lo que estamos haciendo ahora de Málaga a Ceuta. De Málaga a Ceuta llega un camión con varios pales el mío y de los compañeros. Y a lo mejor vamos a hacerlo un día uno, otro día, esto ya sobre la marcha ya lo estamos estudiando. Por ahora la diferencia de precio no será tan notable, también dependerá del género. Lo que está claro es que se abre una puerta nueva en el rumbo de los empresarios de la ciudad. Bueno, pues Yunes, que también hacía referencia a la intención de que llegue cada día un camión de pescado desde Marruecos, en eso se sigue trabajando. Sí, Yo no sé si tiene la sensación, José Óscar Pascual, de que hay cierto temor o pesimismo en torno a la continuidad y agilidad del funcionamiento de la aduana. Yo pienso de que esto precisamente será todo lo contrario. O sea, cada vez vamos conociendo más cuáles son los requerimientos por parte del gobierno, de la aduana marroquí, de los diferentes estamentos que intervienen en la aduana marroquí, con lo cual vamos cada vez afinando más. Evidentemente, el afinar significa siempre reducir los costes, ¿vale? O sea, si tú tienes una infraestructura que ya sabes muy bien por dónde tienes que hacer las cosas, qué es lo que hay que hacer, lo tienes todo muy bien documentado, evidentemente eso significa ahorro de costes. O sea, hasta ahora lo que hemos ido haciendo ha sido un poco abrir la brecha con sus pequeños problemas. No ha habido grandes problemas en ese sentido. O sea, la gente se piensa que esto ha sido muy complejo y que ha sido muy complicado. No, o sea, ha sido como cualquier otra importación en cualquier frontera del mundo. Tienes tus pequeños inconvenientes que vas solventando sobre la marcha, y sobre todo con una disposición muy positiva por ambas administraciones. O sea, una disposición predominantemente positiva y de querer hacer las cosas sin ningún tipo de pega por la parte marroquí, y 3/4 de lo mismo por la parte española. Una de las cuestiones que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, trasladó al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, en su última reunión en Madrid, cuestión que ha sido dentro del paquete de medidas aprobadas por la Mesa del Diálogo Social y también por el Pleno de la Asamblea, es la incorporación de Ceuta en la Unión Aduanera respetando el régimen económico y fiscal especial. Correcto. ¿Es viable en este momento? Sí, ¿por qué no? O sea, a fin de cuentas, el no estar en el territorio de la Unión Comunitario, en el TAC, es simplemente en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Creo que es en el artículo 2, se nos exenciona a Ceuta, Melilla y Canarias de la incorporación dentro del TAC, dentro del territorio de la Unión Comunitaria. O sea, nosotros estamos fuera, aduaneramente hablando, ¿vale?, de lo que sería el territorio de la Unión. Teníamos ya un caso, o sea, tenemos el caso, decía que cuando se firma ese convenio se exenciona a Canarias, a Ceuta y a Melilla. Tenemos ya el caso previo de Canarias. O sea, Canarias con un régimen fiscal especial, el IGIC, el Impuesto Gran Insular Canario. Después de 6 meses de estar fuera del territorio de la Unión Comunitaria, vieron que se habían equivocado, que no les era conveniente, sobre todo para la producción de su plátano local, el estar fuera de la Unión, y solicitaron al gobierno español su incorporación, que se anulara esa exención y que ellos estuvieran dentro del espacio de aduanero comunitario, cosa que se produjo un año después justo de la firma del tratado. O sea, Canarias se incorporó per se al espacio aduanero comunitario un año después. Ceuta ya lo ha solicitado.
El presidente de la ciudad, el presidente Juan Vivas, ya lo ha solicitado, se lo ha solicitado al ministro de Asuntos Exteriores, el cual ha dado traslado a Bruselas, porque no es el gobierno español el que tiene la decisión. O sea, el que tiene la decisión es el Parlamento Europeo. Pero si un Estado miembro, que además tenemos un caso que ya se ha producido, que fue el canario, solicita, oye, mira, yo te dije blanco y ahora te digo negro, pues bueno, pues muy bien, no tiene por qué haber ningún tipo de objeción por parte de las autoridades europeas. Tardará más o tardará menos, pero la solicitud ya está realizada. Yo creo que en un plazo de tiempo no excesivamente dilatado en el tiempo. ¿Cuánto es un plazo de tiempo no especialmente dilatado en el tiempo? Yo no sé, ¿Cuánto y cuánto? No soy un parlamentario europeo, pero yo creo que probablemente pudiéramos ver en un plazo como máximo de 2 años, podríamos tener una decisión en ese sentido. ¿Qué puede tener que ver en esa decisión de la Unión Europea la importante relación comercial que hay entre la Unión Europea y el socio, uno de los principales normalmente socios, Marruecos? Uno creo, y ya si es una percepción muy particular mía, nunca se ha tratado este tema por la posibilidad de que pensemos que Marruecos es un socio muy importante para el comercio europeo. Hay muchísimas fabricantes europeos que perfeccionan su producto en Marruecos. El producto se exporta temporalmente a Marruecos para hacerle lo que se llama un perfeccionamiento, una manipulación, una transformación del producto, y luego vuelve a entrar en el espacio europeo. Pongamos caso Inditex, o pongamos caso Renault, o pongamos caso Dacia. Hay muchísimos casos, ¿vale? Eso podría haberle pensado al legislador europeo que si incorporaban a Ceuta y Melilla podrían molestar a su socio comercial marroquí. Creo que hoy en día en el espacio en el que nos movemos, en el cual las relaciones ahora mismo son excelentes entre el gobierno español y el gobierno marroquí, y nuestro reconocimiento precisamente con este comercio que se ha innovado en este instante, no creo que Marruecos ahora mismo tenga ningún inconveniente en que Ceuta y Melilla se incorporen al espacio aduanero comunitario. Volvemos al hito histórico, o sea, es que esto es de una relevancia absoluta el que se nos reconozca, porque precisamente facilita enormemente, a lo mejor casos en los cuales dentro de la política internacional puede ser, bueno, no vamos a hacer esto porque podemos molestar a este socio que tenemos. Yo creo que nos abre un abanico de posibilidades inmenso y un espacio en el que movernos muy, 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 muy interesante. Yo soy ahora mismo muy favorable a todo esto, y creo que vienen tiempos quizá de gran bonanza para la economía ceutí. Bueno, pues con ese mensaje optimista nos despedimos y le agradecemos que haya pasado por Conectados en un momento en el que además somos conscientes de que estaba en plena reunión vinculada a todo este asunto, para contarnos cómo han sido, bueno, pues estos 2 primeros intentos de exportación, la importación de pescado fresco y también esa planificación de 2 nuevas expediciones comerciales con Marruecos esta próxima semana, que bueno, esperemos vayan con el mismo éxito que fue la importación de pescado y la exportación del primer vehículo con bueno, pues, artículos vinculados al mundo de motor, que se llevaba a cabo ya hace unos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Seguimos conectados. Sí, totalmente. Para que nos vaya contando más novedades sobre este asunto. Un placer. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros nos vamos, nos piden paso nuestros compañeros en la calle. Estamos, por un lado, en la Estación Marítima del Mediterráneo, por otro lado estamos en la taquilla del Teatro Auditorio del Rebellín. En este inicio de semana especial por la celebración este sábado de la 9ª edición de la prueba cívico-militar Cuna de la Legión, ya empezaron todos los preparativos. Ayer mismo se empezaban a repartir los dorsales en la Estación Marítima de Algeciras a algunos de los participantes de la prueba foráneos. Ya saben que hay 6.000 participantes, récord absoluto
de participación en la prueba, más de la mitad, 3.600 son foráneos y bueno, pues una acogida que, como es habitual, llena las plazas hoteleras de la ciudad. Por otro lado, pues nuestro compañero Rafael Morales está pendiente de esa entrega de invitaciones para el concierto que va a ofrecer María Pelae el próximo 7 de marzo con motivo del Día de la Mujer y con motivo del 30 aniversario del Centro Asesor de la Mujer. Y además estamos también con conexiones y pendientes de otros asuntos como bueno, pues el hallazgo de ese túnel, narcotúnel, entre Ceuta y Marruecos. De momento la Guardia Civil no ha dado más detalles, la operación sigue bajo secreto de sumario y ahora mismo está en manos de las autoridades marroquíes el buscar la salida de este túnel. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. Este fin de semana ha sido clausurada la nave en la que la Guardia Civil encontraba hace unos días el conocido como narcotúnel, un túnel que ha sido noticia tanto a nivel nacional como internacional. Mientras tanto, la atención se centra en el lado marroquí de dicho túnel, donde las autoridades están intentando ver la entrada y todas las inmediaciones. De hecho, el pasado viernes se realizaba una quema de rastrojos para despejar la entrada, un descubrimiento que se ha producido en el marco de la denominada Operación Hades, por la que se han desarticulado varias organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís, una operación en la que también se detenía el diputado de MDIC, Mohamed Ali Duas, para quien la Audiencia Nacional decretaba prisión sin fianza. También en ese operativo se detenían a algunos familiares de este político y a 2 miembros de la Benemérita. Pues muchas gracias, Raúl. Seguimos en conexión. Pide paso cuando tengas más asuntos de interés y más cuestiones que contarnos. Y ahora sí, nos vamos al Teatro Auditorio del Rebellín a ver cómo va la entrega de invitaciones para el concierto que va a ofrecer María Pelae el próximo 7 de marzo en el Teatro Auditorio del Rebellín con motivo de la celebración del Día de la Mujer y con motivo del 30 aniversario del Centro Asesor de la Mujer. Rafael Morales, ¿cuánta demanda ha habido en estos primeros 51 minutos de disponibilidad de entradas para este espectáculo? Pues mira, Susana, demanda está habiendo mucha, pero no se están llevando hoy las invitaciones. Tenemos que avisar a todo el mundo para que lo sepan y corroborar una información donde, bueno, los diferentes puntos donde se van a suministrar estas invitaciones, pues eran eso, y van a ser el Teatro del Rebellín, el Centro Asesor de la Mujer y también el Centro Social del Mayor de aquí del centro. Pero ¿qué ocurre? Que en el Rebellín las invitaciones se van a entregar mañana. Pablo Mur, taquillero del Rebellín. Buenas, sí, se van a entregar a partir de mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Para que la gente lo sepa, que ha habido un error, no sé exactamente cuál ha sido, pero eso, lo único que puedo decir es que aquí es a partir de mañana a las 10 y hoy en el centro, eso, como he dicho, el Centro Asesor de la Mujer y el Centro del Mayor es para usuarios, o sea, no es para cualquier persona que vaya. Aquí sí, aquí va a ser para cualquier persona que venga, un máximo de 2 invitaciones por persona, ¿vale? Es decir, que mañana, a partir de las 10 de la mañana, todo aquel que llegue y tenga todavía posibilidad de entrada se va a llevar esa invitación. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No tenemos un cupo, que es el que hay ya de arriba de palco, que son unas 170 aproximadamente, y suerte al que llegue pronto. Porque en el caso de que a lo largo de hoy recordamos que se puede recoger los usuarios tanto en el Centro del Mayor, de aquí del centro, para que no haya confusión con el de Inserso, que está en el Polígono Virgen de África, el de aquí del Mayor, y el Centro Asesor de la Mujer es donde los usuarios pueden recoger estas entradas. Las que sobren, si quedasen, estas invitaciones se distribuirían mañana. Mañana aquí, nosotros las podríamos entregar aquí en taquilla. Recordamos que el concierto de María Pelae es el próximo 7 de marzo a las 7:30 de la tarde aquí en el Teatro del Rebellín y, como decimos, está generando esa confusión que ha habido, ya ha permitido que muchas personas se acerquen a lo largo de la mañana. Sí, o sea, esta mañana yo, como sé lo que suele pasar en este tipo de cosas, porque ya pasó, creo que fue la semana pasada con otro concierto que hubo y tal, yo solo venía antes, lógicamente, para abrir y he avisado a las personas que estaban aquí esperando de que hoy no era el día de las entregas de las invitaciones, que es mañana. Y ha habido... Pues, ¿cuántas personas más o menos podemos? Pues había unas 10, 12 personas. ¿Y ya estaban haciendo cola? Sí, que estaban haciendo cola. Más luego, durante estos minutos, casi esta hora, ha habido... Yo he abierto a las 10 menos 5 y llevo una hora que no ha parado de venir gente muy goteo, pero constante. Tin, uno, otro. Pero bueno,
Es lo que hay, por eso se está aquí. Bueno, estamos aquí actualizando estos datos para que nadie, para solventar esta confusión que ha habido en torno a los sitios de distribución. Por cierto, por Internet no se puede adquirir. No, por Internet no, solamente se puede adquirir aquí en taquilla. El tema de invitaciones normalmente siempre los hacemos aquí en taquilla, no hay en Internet, no lo van a encontrar. Pablo, mañana se repetirá otra vez la misma escena, pero ya sí repartiendo la gente. Sí, ya mañana estaré aquí, mañana sí se entregarán. Aviso a la gente que hay poquitas, que vengan pronto, si quieren de verdad las entradas, que vengan pronto porque hay poquitas y luego pasan las cosas que pasan. Ya cada uno... Aviso para navegantes. Exactamente, ya que cada uno venga a la hora que quiera. Pero luego el problema es que la gente viene, pues ya vendré, ya iré. ¿Qué pasa? Que hay gente que viene pronto y ya a lo mejor por la mañana no creo, pero puede ser que a lo mejor por la tarde ya no haya. O... que no. Si quieren venir al concierto, vengan pronto mañana por las entradas, porque si no, las pierden. Eso seguro. Pablo, muchas gracias por atender. Nada, a ustedes como siempre. Gracias, muy amable. Pues ahí queda ese llamamiento y además damos fe de ello, porque nos lo decía Pablo, las personas que ya estaban hoy haciendo cola aquí y corroboramos esa información, los recordamos de nuevo, hoy se están entregando esas invitaciones para usuarios del Centro Asesor de la Mujer y del Centro del Mayor, situado aquí en la zona centro de Ceuta. Mañana, a partir de las 10, no se puede adquirir por Internet, sino aquí presencialmente, 2 entradas por persona. En la taquilla del Rebellín podrán recoger esas invitaciones para el concierto de María Pelae el próximo 7 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde. Pues muchas gracias, Rafa, por esa aclaración para los fans y las fans de María Pelae que tenían previsto ir a recoger hoy la invitación y no son usuarios ni del Centro del Mayor ni del Centro Asesor de la Mujer. Será mañana. Ahora sí, vamos a arrancar la tertulia. Saludamos a Juan Manuel... ¿Perdón? Vale. Saludamos a Juanma Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios. Muy buenas. Y saludamos también a Karima Mohamed, presidenta de la Asociación Constructores de Ceuta, para abordar la situación actual del ámbito de la construcción, del ámbito del mundo de la promoción de vivienda y, sobre todo, esa rebaja de impuestos vinculados a la construcción de vivienda nueva que recibía la luz verde en el Pleno hace hoy justo una semana. Pero antes de buscar la valoración de los empresarios, vamos a conectar de nuevo con Raúl Llamas, que está en la estación marítima del Mediterráneo, pues en una de las entidades colaboradoras de la organización de la 9ª edición de la Cuna de la Legión, sobre todo en el ámbito de alojar a todos los participantes que vienen de fuera. Solamente personas inscritas foráneas hay 3.600 de los 6.000 inscritos que hay ahora, que en la mayoría de los casos vienen con acompañante. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Cómo se organiza la llegada de tanto foráneo? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente se organiza con mucho trabajo, con muchas ganas, y es que llega por fin la Cuna de la Legión. Este 1 de marzo es la prueba central, la prueba que todos esperamos a lo largo del año, de ese amplio catálogo de pruebas cívico-deportivas y militares que lleva a cabo la ciudad autónoma. Pues para hablar de cómo se organiza, nos encontramos con Noelia Parguani, de Viajes Dinamar, que es la agencia organizadora, como bien has dicho, colaboradora de las personas que vienen de fuera para alojarse en la ciudad, para participar en la Cuna. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a ver, ¿cuánta gente esperamos? Porque nos comentaba nuestra compañera Susana, 3.600 foráneos llegan a participar, pero muchos de ellos vienen acompañados de familiares, ¿verdad? Exacto, 3.600 son la gente que viene de la península, pero luego súmale entre familiares y todo, nos ponemos en una gran cantidad. Podemos llegar a unas 5.000 personas, que la mayoría vienen con todo, con su familia, incluso muchos traen hasta el vehículo para conocer la ciudad. ¿Están todas las plazas hoteleras de este fin de semana totalmente completas? Sí, totalmente completa. Tenemos cogido todos los hostales, Central, Plaza Teniente Ruiz, el Ulises, lo tenemos al 100%, y el Puerta de África. Y también gestionáis 2 establecimientos hoteleros, me comentabas anteriormente, en Algeciras, porque hay muchas personas que cruzan el mismo día 1 a las 7 de la mañana. Sí, puesto que estamos ya aquí completos, tenemos 2 hoteles en Algeciras, el Reina Cristina y el Octavio, igual lo hemos completado. Entre uno y otro, vamos, totalmente completo. ¿Cuánto le suele salir a un visitante foráneo un fin de semana? O sea, ¿cuánto le cuesta venir, alojarse y participar en la Cuna? Pues mira, nosotros, por ejemplo, lo que es un fin de semana, 2 personas, te hablo de 2 personas, la doble, con el barco, podemos llegar a unos 180 más o menos, como mucho 200. ¿Este precio es superior al del año pasado?
Sí, bueno, un poquito. Luego, bueno, no está mal porque te digo, luego entre la oferta del barco, las 2 noches de hotel, va también incluido el desayuno. Y luego el Reina Cristina, por ejemplo, tenemos el precio un poquito más bajo allí en Algeciras, lo mismo, con desayuno incluido, el barco, y a ellos le proporcionamos, bueno, le estamos preparando ahora las autorizaciones con los DNI para llevarles el dorsal, para agilizar por lo menos todo eso. ¿Por qué se ha incrementado el precio este año con respecto al anterior y en cuánto se ha incrementado? Bueno, exactamente no sé la cifra, pero bueno, también el año pasado teníamos el Ceuta Emociona. Este año, pues bueno, nos han querido la ciudad con lo de la cuna y entonces pues nosotros tenemos estos paquetes. Está bastante bien comparado cuando vamos nosotros afuera de la península a hacer una carrera, que sale mucho más. La agencia Dinamar colabora no solo en la Cuna de la Legión, sino en multitud de pruebas. Coméntanos un poco la labor que hacéis en el distinto calendario de las pruebas de Ceuta. Pues mira, nosotros la verdad es que llevamos todos los eventos deportivos, ya que pertenecemos a la Fundación Balearia y llevamos todo, Federación de Montaña, Club Anllera, San Urbano, vamos, etcétera, etcétera. Todos los clubes y eventos deportivos los llevamos nosotros, tanto aquí en la ciudad como cuando mandamos gente a la península, que prácticamente todos los fines de semana organizamos eventos que van fuera. Por último, Noelia, ¿se suelen ir satisfechos los visitantes? Porque vosotros, claro, recibiréis el feedback de las personas que vienen, qué os dicen, repiten, les gusta, ¿qué opinan? Claro, normalmente sí, la verdad, hombre, puede haber siempre alguien o lo que sea, pero vamos, casi todo el mundo se va, vamos, súper contento. De hecho, hay gente que repiten, vamos, prácticamente todos los años que yo llevo aquí trabajando. Pues Noelia, muchísimas gracias, que salga todo bien. Perfecto, gracias a vosotros. Muy bien, Susana, pues ya has escuchado, casi todo el mundo se va muy contento, casi todo el mundo repite y ya está todo prácticamente preparado para esa gran Cuna de la Legión este sábado 1 de marzo. Pues sí, empieza la cuenta atrás. Recuerden que esta tarde a partir de las 7:30 podrán seguir en directo en la aplicación de Radio Televisión Ceuta, Ceuta Play, en directo esa charla técnica con todos los detalles del recorrido y en la que además podrán resolver todas las dudas. Ahora sí, arrancamos la tertulia de hoy vinculada al ámbito del sector de la construcción. Recordemos que hace hoy justo una semana el Pleno daba luz verde a una reducción fiscal en el sector de la construcción para revitalizar la construcción de vivienda. Para ello, el impuesto que grava la construcción se baja del 4 al 2%, aunque en la práctica, aplicando la bonificación que ya existe del 50%, se queda en un 1%. Además, se abarata la importación de materiales de construcción con un tipo específico del IPSI de medio punto, el mismo con el que se grava la construcción y primera transmisión, la que hace el promotor. El plan ha salido adelante, como decimos, aunque su aprobación no es definitiva. Hay un periodo de exposición y también en el que se pueden presentar alegaciones. Vamos a escuchar la información de ese primer paso en el Pleno y a la vuelta preguntamos a los profesionales del sector qué les parece este plan y cómo puede afectar al sector, a la construcción de vivienda en Ceuta y, en definitiva, al precio final de los inmuebles. A la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, el Convenio de Cesión de Suelo de Defensa y el plan aprobado en Pleno para construir 1 millar de pisos, debía seguir una revisión de la fiscalidad. Para potenciar el desarrollo urbanístico, estimular al sector inversor de la construcción, se considera necesario revisar la fiscalidad para la promoción y edificación de viviendas, sobre todo aquellas destinadas a la residencia habitual. ¿En qué se concreta el plan fiscal aprobado por la Asamblea? El impuesto que grava la construcción se baja del 4 al 2%, aunque en la práctica, aplicando la bonificación que ya existe del 50%, se queda en un 1%. Además, se abarata la importación de materiales de construcción con un tipo específico del IPSI de medio punto, el mismo con el que se grava la construcción y primera transmisión, la que hace el promotor. Y ahora con este plan fiscal pretendemos cerrar el círculo para que la inversión se revitalice en este aspecto. El plan cuesta a la ciudad casi 3 millones de euros, lo que dejará de ingresar con la rebaja fiscal aprobada, que ahora pasa a exposición pública. Bueno, una propuesta que fue aprobada en el Pleno. Ahora escuchamos también las diferentes opiniones de los grupos parlamentarios de la oposición, pero antes quiero preguntarles una primera valoración a los representantes del sector sobre qué va a suponer para el sector esta rebaja fiscal en cuanto se aprueba de forma definitiva en el caso de que así sea en principio previsto para abril. ¿Qué va a suponer para el sector de la construcción como responsable, como presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción? Karima.
Vamos a ver, empezamos por la parte más esencial, más importante, que es que cualquier paquete de medidas que ayude a fomentar, a incentivar y a reforzar el sector empresarial, independientemente de qué ámbito hablemos, en este caso es el sector de la construcción, siempre será bienvenido, ¿vale? Estas medidas, evidentemente, más que a la construcción en sí, ¿vale?, va a afectar de manera muy positiva al precio final de venta de una vivienda o al precio final que pueda tener cualquier particular a la hora de reformar una vivienda. ¿Cuánto estima que pueda reducir estas medidas, este paquete de medidas fiscales, al precio final de la reducción del precio final de la vivienda? Sí, mira, si no te importa, realmente la estimación que hemos hecho es de un 3,2% en el precio final de la vivienda. Esa es la estimación que hemos hecho, contemplando todos los costes y aplicando las reducciones que se han aprobado en el Pleno. Porque es verdad que la reducción afecta de manera diferente a lo que es la construcción en sí, es decir, los constructores tienen un impacto, y otra cosa es a la promoción, que incluye no solamente el coste de la construcción, sino una serie de tasas, licencias que no asume el constructor, sino que sí asume el promotor. Entonces, el impacto concretamente en el precio final de la vivienda sería de un 3,2%. Bueno, en su caso le voy a preguntar, porque viene un poco en representación de los empresarios en general, secretario general de la Confederación de Empresarios, pero también del mundo de la promoción, en el que pues lleva más de 20 años de experiencia. ¿Qué impacto puede tener en el sector en sí? El sector de la promoción, como digo, bueno, tiene muchas componentes, es un sector bastante complejo en el sentido de que la construcción es una parte importante, pero no es la única parte que afecta a la promoción. Entonces, en la medida en que ese nuevo paquete se aplica no solamente a las tasas de la urbanística, se aplica también al IPSI que se aplica a los materiales de construcción, se aplica al IPSI que soporta el comprador final de la vivienda, al IPSI de la venta. Entonces, aplicando todos esos porcentajes de reducción, nosotros, ya digo, el coste estimado es un 3,2%, pero nosotros lo que sí seguimos demandando es una actuación más decidida sobre la partida principal que reduciría el coste, que sobre todo es la deducibilidad del IPSI. Esa deducibilidad lo que implicaría es que al final la vivienda soportara un 8% menos de coste y por tanto el comprador final pagaría un 8% más si se aplicara esa deducibilidad del IVA. ¿Un 8% más o menos? Menos, me refiero. Más de deducción me refiero. O sea, es la diferencia. De todas formas, eso que se ha aprobado, 3,2%, entendemos que es una cifra que va en el camino correcto, pero como dice Karima, es una medida más del paquete compacto que nosotros llevamos demandando hace mucho tiempo. ¿Y esa deducibilidad del IPSI cómo se tendría que aplicar? ¿En qué términos lo plantearía la Confederación de Empresarios o la Asociación de Empresarios de la Construcción? Por nuestra parte, pues sería aplicable, vamos a ver, ahora mismo lo que hay que tener en cuenta es que cuando un promotor va a construir, ¿sí?, ¿vale?, aparte de que tiene, como ha dicho Juanma, varios gastos, que es el valor del terreno, ¿vale?, un porcentaje que de su presupuesto va a la compra del terreno, a los gastos financieros que puedan surgir de esa promoción, al IPSI de la construcción, a las tasas, seguro, en fin, que hay una relación de factores que el promotor debe tener en cuenta a la hora de iniciar el proyecto. Bien, ahora, si nos centramos en lo que a nosotros nos concierne, que es la construcción de esa promoción, si la aplicación de estas tasas realmente no supone un impacto directo, ¿vale? El impacto directo empieza cuando, uno, se hace la bajada del IPSI de los materiales, que ya está, ¿vale?, pero entendemos que no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando una contrata principal, ¿vale?, empieza a construir, llega un momento en el que tiene que subcontratar otros oficios, como puede ser la carpintería de aluminio, la electricidad, la instalación de fontanería, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la contrata principal subcontrata esos servicios? Que los que prestan esos servicios a la hora de facturarnos lo hacen con su IPSI correspondiente, en materiales y en mano de obra, ¿vale? Si vas sumando los IPSI de todas esas subcontratas a la base imponible que luego tiene que facturar la contrata principal, se está duplicando, triplicando y a veces hasta multiplicando por 5 el valor de esa construcción. Entonces, como bien ha dicho Juanma, es una demanda que llevamos haciendo hace ya tiempo y es necesaria para que el impacto final de la venta de una vivienda tenga un menor gasto, para que nos entendamos. Si ahora mismo con estas medidas, vuelvo a decir, bien hecho, bienvenidas sean, pero estas medidas que si tienen ahora un descuento de un 3,5, un 3,8%, 3,2. o sea, si conseguimos
que se revise la ley del IPSI y hacemos que ese IPSI en cascada sea deducible al final, ese porcentaje al final puede ser de hasta de un 7 y pico hasta un 8 y pico %. Por lo tanto, se pagaría menos por una vivienda nueva o por una reforma. Que nos estamos centrando en viviendas nuevas, pero también hay que recordar que cualquier construcción que se haga de una simple reforma o una vivienda pequeñita también se le aplicaría este tipo de medidas. Estamos en periodo de exposición pública y presentación de alegaciones. ¿Va a presentar la Confederación de Empresarios o la Asociación de Empresarios de la Construcción alguna alegación para que se revise la ley del IPSI? La Asociación de Constructores, en principio, a este paquete de medidas no vamos a hacer ningún tipo de alegaciones, porque están hechas, entendemos que están bien, van por el buen camino, como ha dicho Juanma, por lo tanto, ninguna alegación. Aportaciones nuevas tampoco, ¿vale? En principio. Ahora, en cuanto a que ese IPSI en cascada llega a ser deducible, entendemos que es una propuesta nueva que se tendría que hacer. Sí es verdad que desde la Consejería de Hacienda y la de Fomento nos han dicho que está sobre la mesa, que lo tienen en mente, que lo tienen, que lo están valorando para que eso se lleve a cabo y bueno, mantenemos la esperanza de que así sea y que se siga trabajando en ello. Cabe esperar a ver qué resultado da y hasta dónde podemos llegar. ¿Y por parte de la Confederación? Sí, bueno, un poco en la misma línea, teniendo en cuenta que nosotros hemos mantenido, tanto desde la Confederación, la Asociación de Constructores y la Asociación de Promotores, bastantes reuniones, tanto con el consejero de Fomento como la consejera de Hacienda, y en todas esas reuniones una cosa que se ha puesto sobre la mesa es la modificación de la ley del IPSI. En todas las reuniones nos han asegurado que eso es un objetivo por parte de la ciudad. Entonces nosotros confiamos en que eso, que no es fácil de hacer porque excede las competencias de la ciudad, se lleve a cabo. Eso solucionaría gran parte, pero no todo. ¿Por qué? Pues porque el sector de la construcción y de la promoción sobre todo tiene un problema enorme con el coste del terreno. El coste del terreno es un paso muy importante sobre el cual ahora mismo el terreno es el que hay y es verdad que el convenio que se ha llegado a liberalizar suelo con defensa supondría una parte de la solución. Otro problema enorme es la falta de mano de obra, es decir, no existen profesionales cualificados, no los encuentras y si te lo tienes que traer de la península tienes que pagarle un sobresueldo que eso va a repercutir directamente en el coste de la construcción. Entonces ahora mismo el sector se enfrenta a muchos problemas. Bueno, la prueba principal es que en estos últimos años el sector de la construcción se ha reducido el número de afiliación en un 32%. Hay un 32% menos de personas trabajadoras del sector de la construcción que hace 15 años. Otra prueba, tú ahora mismo miras en cualquier calle de la ciudad y no encuentras una grúa. Es que es imposible. Hace no tanto tiempo mirabas en el horizonte y veías promociones por todos sitios. Ese es el principal baremo de todos los problemas que se está enfrentando el sector. Este paquete de medidas es un paso y un paso importante. El plan de vivienda es un paso y un paso importante, pero no son los únicos pasos. Tenemos pendientes todos estos temas, una ley del suelo que revitalice también el PGO que ha nacido un poquito descafeinado. Es decir, hay una serie de medidas que hay que... El convenio de decisión de suelo de defensa. Exactamente. Es decir, entendemos que el plan que se ha aprobado y el paquete de medidas que se ha aprobado, desde luego es muy positivo, pero desde luego no podemos considerar que un plan de estas características vaya a solucionar el sector. Como decimos, este plan está en periodo de exposición pública, en el pleno se ha dividido en 3 puntos, todos han salido adelante contando con la oposición de Ceuta Ya y solo en uno de los 3 casos, el primero, la abstención de Medice para presentar alegaciones. Vamos a escuchar algunas de las afirmaciones y de los comentarios de los portavoces en este punto de los grupos parlamentarios. A la vuelta seguimos hablando con los representantes del sector. El partido de Fátima Hamed ha sido promotor del plan hoy aprobado, que se queda corto. El MDIC había planteado una rebaja aún mayor del impuesto a la construcción. Si queremos tener vivienda a precios asequibles, es evidente que una reducción tributaria va a ayudar a conseguir este fin. Pero claro, no todo podía ser perfecto. Y por eso alegará. Por otra parte, Vox anunciaba desde su primera intervención que su voto sería favorable. El reproche venía por los tiempos. La diputada Cifuentes afeaba al Gobierno que aceptara ahora una propuesta en sentido similar a otras planteadas por Vox en el pasado. Bueno, al margen de ello, nos congratulamos de que se proceda de una vez por todas a una reducción impositiva que el Grupo Parlamentario Vox lleva pidiendo desde hace ya 3 años y el resto de formaciones rechazando. En el lado opuesto, Ceuta Ya, que por el contrario se mostraba crítico con una bajada impositiva, intuye que redundará en las cuentas de los constructores, pero no en el precio por el que se ponga a la venta o alquiler. Y no solo eso.
No queremos hacer seguidismo de ese movimiento impulsado por la derecha en contra de los impuestos. Son los impuestos los que vertebran la sociedad. Bajar impuestos en general es algo malo para todos y esto debería ser algo de cajón. Reducir impuestos equivale a rebajar la calidad de los servicios públicos. A favor sí han votado también los socialistas. Su portavoz ha defendido la necesidad de un plan fiscal en la línea del aprobado. Eso sí, lo hacía advirtiendo de que ha de redundar en beneficio de todos. Tenemos razones para confiar que esta medida proporcionará resultados tangibles y facilitará la construcción de nueva vivienda. No obstante, insistimos en que estas viviendas deben ser accesibles para todos y no estar limitadas a proyectos de lujo en zonas céntricas a precios prohibitivos. Después de la exposición pública, el plan volverá al Pleno para resolver las alegaciones y, ya sí, darle la autorización definitiva. Bueno, esas eran las manifestaciones de los diferentes grupos parlamentarios sobre este plan fiscal para el ámbito de la construcción, para reactivar la construcción de vivienda nueva. Han salido todos los puntos con votos a favor, salvo Ceuta Ya. Y el primero de los puntos, la abstención de MDC, Fátima Gémez, anunciaba que iba a presentar alegaciones para que se redujera aún más el impuesto que grava la construcción, que ahora mismo estaría en torno a un 1%, que bajará al 0,5%, Karim. Bajaría al 0,5% si se aceptaran las alegaciones que pretende hacer MDIC, que en un principio pedían por lo visto el 0,5%, se ha aprobado el 1%, bueno, y van a seguir insistiendo que sea así. Si es así, pues mira, mejor y bienvenido sea. Cuando miramos lo que se habla en la Asamblea, vamos a ver, hay que reconocerle al Gobierno de la ciudad el esfuerzo que ha hecho en llegar a un entendimiento, en aunar esfuerzos y acuerdos y que salga para adelante esta propuesta. En este tipo de cosas, cuando se proyectan para mejorar e incentivar el tejido empresarial, que al final va a reflejarse en el resto de la ciudad, en los ámbitos laboral, social, económico, en este tipo de cosas no cabe ni abstención ni mucho menos votos en contra. Pero nosotros no nos vamos a meter en un debate político porque no nos corresponde. Sí que es verdad que si al empresario le va bien, de alguna manera, directa o indirectamente, al resto de la ciudad le tiene que ir bien. Si a un empresario le va bien, puede generar empleo. Más mano de obra que va a contratar. Si a un empresario le va bien y se le contrata muchas obras, pues puede mantener la plantilla activa más tiempo, luego puede pagar más impuestos. Esos impuestos, al final, ¿dónde van? Van a, pues, yo sé cómo puedo decirte, a mejorar los servicios y los servicios sociales y las prestaciones sociales, mejorarlas o mantenerlas. Entonces, que vuelvo a decir, todo lo que sea acuerdos que salgan de la Asamblea para mejorar, incentivar, reforzar el sector empresarial, que luego va a revocar de manera positiva en el resto de la ciudadanía, tiene que ser bienvenido y se refiere apoyarlo. También a esa garantía de que ustedes creen que si se lleva a cabo esta rebaja fiscal influye directamente en el precio final de la vivienda. Claro, evidentemente. Sí. Ya que hablabais del tema de la petición de la revisión de la ley del IBSI en cascada, precisamente el presidente de la ciudad valoraba esta semana el plan fiscal que incluye modificaciones en el IBSI, en el ICIO y las tasas urbanísticas para abaratar la obra a las constructoras. Su concurso es imprescindible para construir las más de 1.000 que contempla el otro plan que aprobó recientemente el Pleno, el de vivienda, del que forma parte el propio plan fiscal. Con este, la ciudad neutraliza el sobrecoste que la regulación del IBSI acarrea para las constructoras, lo que el sector conoce como efecto cascada. Se lo explicaba el presidente. El efecto cascada significa que se paga la importación y se paga luego en la certificación de obra y no se descuenta en la certificación de obra lo que se pagó en la importación, como ocurre en el IVA en el conjunto de España. Esto ahora, poniendo el tipo al 0,5%, lo pretendemos neutralizar. Este sobrecoste al que me acabo de referir y he intentado explicar se estima aproximadamente en un sobrecoste en comparación con lo que ocurre en la península de un 25%. El presidente de la ciudad siempre también estaba preocupado por ese IBSI en cascada que sufre el sector de la construcción, Juan Manuel. Sí, bueno, efectivamente el efecto cascada es una preocupación, además con el presidente lo hemos tratado más de una ocasión y es cierto que ese sobrecoste respecto a la península existe. Lo que pasa es que ese IBSI en cascada
realmente no solo se aplica a los materiales, también se aplica a la mano de obra y a los servicios profesionales. Un ejemplo, en una vivienda de obra nueva que cueste 250.000 euros a un usuario final, a un comprador, pues estamos hablando que solamente 9.600 euros es el IPSI que él paga a la compraventa actualmente, ¿vale? Si uno lo reduce a la mitad, bueno, estamos hablando que ya se ahorra 4.800 euros, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando que ahí ya es un importe de casi un 2%, un poquito menos de un 2%. Es parte de ese 3,2%. El problema real viene cuando el promotor empieza a contratar servicios para hacer una promoción, de los cuales la construcción es solamente uno de esos servicios, supone el 70% del precio de venta, supone eso, pero hay otros más servicios. Por ejemplo, tú contratas al arquitecto. El arquitecto tiene unos honorarios, contratas al director de obra, al aparejador, contratas a la dirección de calidad, una serie de servicios, y todos aplican su IPSI correspondiente. Con lo cual, en el momento en que tú no aplicas el IPSI solamente a la construcción, sino que lo aplica a todos los servicios y a todas las manos de obra, ese IPSI el promotor lo asume como un coste, no se lo puede deducir y tiene que trasladarlo directamente al precio final. Ese es el verdadero problema, a todo ese IPSI que se va acumulando. Es más, el promotor, cuando recibe un presupuesto de la constructora, pues ese 70% aproximadamente que puede suponer del precio final, resulta que, bueno, ese presupuesto tiene un IPSI, que lo factura el constructor. Pero para llegar a ese presupuesto, a la vez el constructor ha tenido que soportar, como bien decía antes Karima, una serie de IPSIs en cascada pequeñitos del fontanero que la ha subcontratado, el servicio de carpintería que la ha subcontratado, la carpintería metálica que la ha subcontratado, y todo eso forma parte de la base imponible final que el constructor nos pasa al promotor, y sobre eso se aplica otro 4%. Es decir, es una estructura de costes tan sobredimensionada, así que el hecho de una rebaja fiscal, como en este caso, lo alivia muy parcialmente, pero de ningún caso lo compensa. Porque estos datos que estáis aportando aquí, que estimáis que va a afectar en la reducción del precio vivienda final en torno a un 3,2%, si se tuviera en cuenta y se revisara la ley del IPSI en cascada, llegaría hasta un 8%, lo hacéis en base a, bueno, pues los factores que componen el precio de venta público a la vivienda obra nueva, que lo tienen ahí en pantalla. Vemos que la ejecución de obras es el quesito mayoritario, un 56%, pero luego hay unos cuantos quesitos inferiores, que también van acumulando ese IPSI en cascada del que estáis hablando, Karima. Exactamente. Si te fijas, el mayor, en ese cuadro que habéis presentado, el mayor importe que soportaría un promotor es la ejecución de la obra. O sea, lo que un constructor le aporta a la hora de hacer la obra. Eso no quiere decir que es que del presupuesto del promotor el que más gana es el constructor. No, eso quiere decir que el constructor, para poder financiar la obra, para poder sacar adelante el proyecto, va a usar el 50 o el 60% del presupuesto total. ¿Por qué? Aparte de que, bueno, aparte del material, mano de obra, evidentemente, lo que es esencial es lo que estaba comentando Juanma y llevamos denunciando o reclamando hace ya tiempo, que es que va sumando manos de obra de todos los oficios que va subcontratando, y luego esa suma total, cuando tú le pasas la certificación al promotor, le tienes que volver a aplicar otra vez el IPSI. Entonces, sí es cierto que la bajada del IPSI de los materiales en algo ayudará, pero sería mucho más ayuda el poder rebajar el IPSI de la mano de obra. Eso es uno. Y que cuando esos gastos que tú has ido sumando innecesariamente, porque ya se paga una vez y otra vez y otra vez, al final puedan ser deducibles. Si el promotor reduce, ¿qué porcentaje sería todos esos gastos que se van acumulando y que se van sumando en cascada? Del 60, del 56%, sí. Pues que ahí puede ser un 7 o un 8. Sí, de hecho, 8%. Hemos hecho un ejemplo muy práctico. Un coste de una vivienda, 250.000 euros. Con el paquete de medidas aprobado, una vivienda media que el consumidor final comprase por 250.000, ahora va a pagar 242.000. La rebaja supondría aproximadamente 8.000 euros, que eso viene a ser un 3,2. Si le aplicáramos la deducibilidad del IPSI, la vivienda pasaría a costar unos 230.000 euros. O sea, estamos hablando de que la reducción de 8.000 euros pasaría a ser una reducción de cerca de 19.000 euros.
O sea, más del doble. Esa es la diferencia para que nos podamos entender, que igual igual no nos explicamos bien, por lo menos yo que claro. para los números semana. Vamos a ver, lo que intentamos decir es que si una casa, cuando la haces como está ahora mismo, con las medidas, sin tener en cuenta las medidas que se acaban de aprobar, ¿vale?, le costaría a cualquier ciudadano 250.000 euros. Aplicando las medidas estas que se acaban de aprobar, esa casa pasaría a costar 42, 46, 43.000 euros. Pero si se aplicara, si se dedujera el gasto del IPSI en cascada, esos 250, 243 podrían llegar a ser 230. Que es un 8%. O sea, se nota más. ¿Y si está en un periodo de alegaciones abierto, por qué no se presenta esa propuesta? ¿O van a hacerlo de otra forma, por otro camino, por otra vía distinta? No, entendemos que es por otra vía. Vamos a ver, ahora mismo lo que se va a alegar es sobre esta medida. O sea, si hay algo más que algo que objetar, algo más que añadir, algo más que quitar. Entonces nosotros ahora mismo no, entendemos que no. Claro. De esto que estamos solicitando, de lo que estamos hablando ahora mismo, el tema del IPSI en cascada, entendemos que tendría que ser una propuesta independiente, aparte. Porque es que se va a centrar en la ley del IPSI y requeriría otro tipo de estudios jurídicos, técnicos, económicos, fiscales. Por lo tanto, entendemos que sería otra propuesta distinta. No es que no queramos proponerla ni hayamos tenido la idea de proponerla, es que, bueno, como nos basamos en el compromiso que ya en más de una ocasión nos ha trasladado tanto el presidente de la ciudad como la consejera de Hacienda, de que ya están trabajando en ello. Por lo tanto, como he dicho inicialmente, cabe esperar a ver cuándo podría haber resultado y materializarse ya. Sería poner el broche de, no sé si diríais de oro, si definiríais de oro a todo este paquete de medidas que se está llevando a cabo desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, el convenio de cesión de suelo con defensa, el plan de vivienda, el plan de reducción fiscal para el ámbito, pues aplicar esta deducibilidad del IPSI en cascada que afecta al sector. Claro, si conseguimos eso, la deducibilidad del IPSI, actuamos sobre una nueva ley del suelo que permita desarrollarse perfectamente al PEGO en todos los términos que se puede desarrollar, actuamos sobre la formación del sector de la construcción para proveer a profesionales que puedan trabajar. Hombre, todos son sumas que se van haciendo al desarrollo económico del sector, porque lo necesitamos. Y ya para finalizar, estamos terminando, aprovechando que tenemos aquí el secretario general de la Confederación de Empresarios, no sé cómo se valora o qué expectativas hay ahora en el entorno empresarial, en el entorno de la Confederación, en torno a la aduana comercial, una vez que se culminara con éxito la primera importación de pescado fresco desde Marruecos. La delegada del Gobierno, bueno, pues ya ha dicho, ya está abierta de lunes a viernes, un pase por sentido y al día, y para atender las demandas de los empresarios. ¿Qué valoración hace la Confederación de Empresarios de este asunto y qué expectativas hay en el ámbito empresarial sobre este paso que se ha dado? Sí, bueno, nosotros realmente la valoración no varía respecto a la semana anterior cuando hicimos la primera valoración. Nosotros consideramos que es un hecho positivo el hecho de que se haya conseguido hacer ese primer pase, pero no deja de ser un acuerdo de mínimos. Es decir, consideramos que esa aduana comercial tiene que estar abierta para todos los productos necesarios. Es verdad que la delegación ha pedido nuestra colaboración para proporcionar aquellos productos que son susceptibles de una necesidad de exportación desde Ceuta, y vamos a ir facilitándosela. ¿Para qué? Pues para que el calendario de negociación y seguimiento que ellos tienen de manera trimestral entre Marruecos y España se vaya pudiendo ampliar ese catálogo de productos permitidos. Ahora mismo es muy limitado, evidentemente no beneficia al conjunto de las empresas, sino a productos muy concretos, y aparte de eso no olvidemos que estamos hablando de un pase diario en un camioneta bastante limitado en cuestión de tamaño y volumen. Y, hombre, lo que pretendemos es que eso cambie, ese acuerdo de mínimos, que ahora mismo es lo que tenemos, vaya desarrollándose y realmente se convierta en una aduana comercial con esas posibilidades que puede ofrecer al sector. En el ámbito de la construcción, ¿cómo ven esta apertura de la aduana comercial en cuanto a las expectativas o en cuanto a las oportunidades que puede abrir al sector, teniendo en cuenta que, bueno, pues una de los productos que pueden entrar son áridos? Vamos a ver, muy positiva. Es que no podemos decir otra manera, otra cosa. Es que ahora mismo el precio, por ejemplo, del hormigón aquí en Ceuta es desorbitado. No es porque la empresa de hormigones quiera vender caro, es que no le queda más remedio que
poner un precio que les sea rentable, y eso es debido pues, al transporte al transporte de la península hacia aquí, todos los aranceles, impuestos y gastos que supone, y al final solo poner un precio comparado con el resto de la península pues de más de un 60% de diferencia. Entonces, claro, si ahora mismo con la apertura de la frontera se favorece la entrada de esos áridos, entendemos que esos precios tienen que bajar, y evidentemente pues, para la hora de invertir y de comprar sería mucho más accesible y con una mejora bastante importante. ¿Qué grado de optimismo hay en el sector, por tanto? Estamos a la expectativa, Susana, porque ya digo, estas cosas, yo hasta que no lo vea no lo creo. No es que queramos ser pesimistas ni agoreros, pero como ya ha habido pruebas y que no han salido bien, por lo visto esto va lento, en fin. De hecho, estuve hablando con unos proveedores la semana pasada y me han dicho que en esta semana van a empezar a hacer la primera entrada. Entonces ahí estamos a ver cómo les va a ir y si esa facilidad o esa fluidez se va a dar ciertamente y podamos lograr que vayan traspasando materiales de construcción con un abaratamiento de los precios bastante considerable. Y en el resto de sectores, en el ámbito de la Confederación de Empresarios, del sector empresarial de Ceuta, no sé si se ha hablado ya de la apertura de oportunidades que puede abrir, pues buscar productos que estén incluidos en este listado y poder buscar unas oportunidades de negocio teniendo en cuenta la situación en la que está ahora mismo la ciudad autónoma de Ceuta, fuera del territorio de la Unión Aduanera, pero por otro lado muy cerca del país vecino. Claro, es lo que te comentaba antes. Nosotros, nuestro objetivo es que esa lista no es ampliarla, sino que sea total. Es decir, que se pueda exportar cualquier cosa y que sea de una manera recíproca. Eso sí abriría oportunidades de negocio. ¿Por qué? Pues porque cualquier inversión requiere de un elemento que yo creo que es clave, que es la seguridad jurídica. En la medida en que ahora mismo tenemos una lista, que no olvidemos que aunque la lista son varios códigos, pero no deja de ser una familia muy reducida de productos, no es mucho más. Estamos hablando de bomba, aire refrigerado, algunos electrodomésticos y poco más. Entonces, si hay inversores interesados en que puedan pasar textil, en que pueda pasar productos de calzado, en que pueda pasar, no sé, montones de productos que ahora mismo tenemos aquí, incluso que las reglas de origen de Ceuta se pudieran aplicar a ciertos productos que se transformaran, entonces habría un mercado muy, muy amplio, pero de momento no. Es más, esa lista la tenemos que ampliar en función de los aranceles que se aplican, porque lo que va a ser interesante es que los productos que tienen menor arancel sean los que se potencien. Con lo cual, eso todavía requiere mucho trabajo de colaboración, tanto con la delegación de gobierno como con la negociación que hagan con Marruecos. Pues seguiremos pendientes de cómo va funcionando esta aduana comercial semana a semana. La delegada del gobierno anunciaba agilidad conforme fueran pasando los días y también de cómo van esas reuniones trimestrales entre ambos países para ir modificando algunos de los factores, algunos de los puntos incluidos en ese acuerdo, en ese convenio, y también seguiremos pendientes pues, de la aprobación definitiva de esta reducción fiscal para el ámbito de la construcción o de la demanda de la deducción del IPSI en cascada para que sea pues mayor todavía el descenso de los precios de venta público de la vivienda nueva. Juan Manuel Parrado, Karima Ahomar, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues cuál es la valoración de los empresarios del sector afectado por la construcción de esa rebaja fiscal planificada y aprobada en el Pleno de la Asamblea en su fase inicial, y también de cuáles serían sus propuestas para seguir mejorando en el sector. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Igualmente. ¿Y ustedes cómo ven la vuelta o la entrada de pescado procedente de Marruecos por la frontera del Tarajal? ¿Qué les ha parecido? Y estas son las respuestas que nos han dejado tanto en la calle como en la encuesta digital. Si la industria local no se promueve, no creo que vayamos a tener una mejoría económica de nuestra población. Hay otros productos que considero quizás más lógicos. Nosotros no tenemos campo. Verdura, lo puedo entender, pero costa, tenemos 31 kilómetros de costa. No lo entiendo. Eso sería fabuloso, pero eso que fuera más barato y más cantidad, vendría bien para todos. Me parece bien, para las dos ciudades, tanto para la marroquí como la de aquí. Habrá más variedad, creo que estará mucho mejor el sector del pescado. A mí me parece bien, todo lo que sea bueno para Ceuta, ¿no? Será porque aquí tampoco habrá mucho, ¿no? Hombre, si volvemos a lo de antes, pues estaría muy bien, lo que pasa, habría que ver el precio, si baja o no.
Me parece muy bien. Comeremos pescado del nuestro desde antes. Pues yo creo que bien. Por lo menos yo creo que lo pondrán un poquito más barato, ¿no? Bajará el precio. Sí, el comercio es bidireccional, estupendamente, y nos beneficiamos ambas partes, ¿no? Bueno, si hay pescado en España, ¿no? ¿Para qué vamos a traer de Ceuta? Digo, de Marruecos. Creo yo, no sé, no estoy muy experta. Hombre, a mí me lo va a decir que he sido pescadero 40 años. Pues es lo que hace falta, que entre pescado de Marruecos. Si queremos comer pescado barato y variado. Claro, porque aquí el pescado que hay siempre es lo mismo, zota, caballo y rey. Y el pescado que viene de fuera, como que no. Hombre, habrá a lo mejor quien lo afecte, ¿no? Habrá quien lo afecte porque a lo mejor él querrá vender sus productos, pero tenemos que mirar lo que es más la mayoría, ¿no? Si le conviene a la mayoría o no. Y yo creo que sí. Yo creo que a Ceuta nos viene bien. Esas son las respuestas que nos dejaron en la calle. Y en la encuesta digital que ha respondido el participante, nuestros seguidores, pues lo vamos a ver ahora en pantalla. La gran mayoría, el 67%, dice que genial. El 20%, si eso es un camión, eso y nada no es lo mismo. Y me da un poco igual, dice un 13%. Pueden compartir con nosotros su opinión o su sugerencia sobre este asunto en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el canal de YouTube, además de la aplicación Ceuta Play, a través de la cual pueden seguir esta tarde. Recuerden, 7:30, en directo, la charla técnica de la 9ª edición de la prueba cívico-militar Cuna de la Legión, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Será el próximo sábado. En unos instantes vamos a conectar con Rafa Morales para conocer los detalles de esta charla técnica, pero antes vamos a hablar de inmigración y vamos a hablar de las heridas de frontera. ¿Por qué? Porque así se titula el libro que el escritor, profesor y doctor en educación, Imad Bouzif, va a presentar esta misma tarde en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez a partir de las 7 de la tarde. Es parte o resultado de un estudio científico sobre las barreras que afronta el alumnado migrante con lengua materna diferente al castellano en los centros educativos españoles. Así que vamos a saludarle y a darle las gracias por compartir con nosotros esta conexión. Imad Bouzif, muchísimas gracias por adelantar tu llegada a Ceuta para estar aquí con nosotros y presentarnos la criatura. Gracias a ti. Heridas de frontera, un libro que parte de tu tesis doctoral que versa sobre este asunto, las heridas que deja en la frontera a personas migrantes, sobre todo a alumnos migrantes que llegan a España con una lengua vehicular, con una lengua materna diferente al castellano. ¿Cuál es el principal objetivo de este libro? El principal objetivo de este libro es mejorar la situación de las personas migrantes, especialmente las personas migrantes con hándicap o desconocimiento del idioma vehicular de los centros educativos en los que están escolarizados. Evidentemente sabemos que una persona cuando cruza una frontera hay muchas barreras con las que se enfrenta, hay muchas dificultades con las que se enfrenta y evidentemente la barrera lingüística es una de las más grandes porque estar en un centro educativo, en una clase en la que no puedes entender al profesor, las explicaciones del profesor, no puedes entender a tu entorno, no puedes entender a tus compañeros de clase, se hace difícil, evidentemente, aprobar las asignaturas si no sabes ni siquiera lo que está diciendo el profesor y las explicaciones del profesor. Y se hace también difícil la inclusión o la integración en este centro educativo y, como consecuencia, en la sociedad en conjunto. Y, evidentemente, pedimos a las personas que vienen de fuera, que se integren, que forman parte de la sociedad nueva. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer desde el principio. Evidentemente, facilitar las herramientas a este alumnado y a estas personas en general que vienen a nuestro país a mejorar su situación. Ahora hablamos de las aulas de acogida y de la situación que se encuentran los alumnos migrantes en las aulas españolas, pero antes, bueno, pues seguir un poco el índice del libro, empieza los primeros capítulos hablando de inmigración, las causas, las consecuencias, racismo, islamofobia. Sí. Efectivamente. ¿Qué mueve a Imad a hablar de estas cuestiones, de estos conceptos para poner en contexto al lector? Evidentemente, muchas veces me preguntan esto, porque cuando presento el libro en muchas plataformas o en medios de comunicación, algunos sitios donde lo he presentado, siempre piensan que es un libro basado en mi vida. Evidentemente es un estudio científico que yo he hecho un trabajo de campo durante muchos años para llegar a esas conclusiones, pero
evidentemente he decidido hacer este libro porque realmente también mi trayectoria puede ser parecida a las personas con las que trabajo en el libro, porque soy una persona que ha sido migrante, ha ido de Marruecos a España, ha tenido que enfrentarse a esas barreras, a lo mejor lingüística menos, porque yo es verdad que cuando llegué a España ya sabía un poco el español, por lo menos entendía todo y ya pues fue fácil adaptarme en ese sentido, pero a lo mejor muchas otras barreras, y de las cuales pues evidentemente se reflejan, hay algunas, evidentemente se habla de racismo, porque no se puede hablar de inmigración y no hablar de racismo, porque es una barrera también con la que nos encontramos, a las que nos enfrentamos en países diferentes a los nuestros de origen. Entonces todo eso se trata allí, se trata de la inmigración también, y yo me preguntaba siempre en algunas ocasiones de por qué la inmigración se hace de sur a norte siempre y no de norte a sur. Y evidentemente me hago estas cuestiones en este libro e intento responderlas. He leído mucho sobre la temática para entender un poquito por qué los flujos migratorios se hacen de esta manera. Y evidentemente Ceuta, decidí hacer la presentación aquí porque realmente qué mejor ciudad para hacer una presentación de un libro que se llama Heridas de frontera, que hay una ciudad como Ceuta que es fronteriza y además una de las fronteras más transitadas del mundo. Claro, ya se ha adelantado a la pregunta que iba a hacer. ¿Qué hay de historia personal y de experiencia personal en estas heridas de frontera? Ya te has adelantado, eres una persona migrante, has estado en España indocumentado 2 años, a partir de ahí empieza una lucha pues de superación, de ir trabajando en lo que va apareciendo hasta que conseguimos tener la documentación en regla y empezamos el periodo de estudiante. Cambiar de fase. A cambiar de fase hasta ser diplomado o licenciado en traducción e interpretación, luego un máster en el ámbito de la educación y ya la tesis doctorado por la Universidad de Murcia en el ámbito educativo, a través de una tesis sobre este asunto del que vienes hablando. Sí. Esa experiencia personal, ¿cómo la cuenta IMAD a otras personas que llegan a España en las mismas condiciones o en otras condiciones? Y luego, ¿qué heridas te ha dejado en tu caso la frontera o te has ido encontrando por el camino? La verdad es que yo he hecho la mirada atrás y veo la trayectoria que he tenido y es un poco curioso porque yo no pensaba que iba a ser esta. Es como pues fueron pasando las cosas. O sea, fue llegar, pasar evidentemente, creo que pasé 2 años, un poco más, de forma clandestina. No me gusta la palabra persona ilegal. Fui ilegal, pero no me gusta esa palabra porque ninguna persona es ilegal. Porque tú ibas con visado. Lo único que el visado llega un momento que tiene un periodo concreto y intentas legalizarte de alguna forma, pero claro, pasa mucho tiempo para poder conseguirlo. Entonces yo estuve 2 años de forma clandestina y evidentemente lo que pasa a cualquier persona cuando está de manera clandestina, intenta pues buscarse la vida, pues intentas trabajar en lo que, gracias a Dios, siempre he encontrado trabajo de una forma o de otra para poder subsistir. Y al final pues eso, acabas haciendo cualquier trabajo. Hice muchos trabajos diferentes, desde pintor hasta camarero, cocinero, agente comercial, albañil, hice de todo. Y luego, claro, lo que todo el mundo, evidentemente, lo que encuentras, y al final llegas a regularizarte, encuentras un trabajo estable, trabajé en hostelería en esa época cuando estaba legal, pero llegas a un momento en el que dices, quiero más, quiero algo más. No sé si quiero estar haciendo esto toda la vida. Evidentemente, esto al principio de los años, en los primeros años no te das cuenta porque solamente quieres, pues eso, conseguir legalizar tu situación y ir mejorando. Pero luego cuando estás en un trabajo en el que a lo mejor no te satisface, no te llena, pues quiero algo más. Y entonces cuando decidí pues, empezar a hacer una carrera universitaria a los 25 años, hice la prueba de acceso a la universidad, aprobé y empecé la carrera. Y de ahí ya pues, vino después el máster, el doctorado y bueno, al final es verdad que no pensé nunca que iba a ser doctor un día, pero mira. ¿Y el libro? Y el libro también. El libro que bueno, viene a partir de una tesis que le da el doctorado en el que, entre otras cuestiones, se investiga cuáles son las barreras que se encuentra el alumnado migrante al llegar a los centros educativos españoles, a las aulas españolas. ¿Cuáles son esas barreras y cuáles son las conclusiones de este trabajo, Ima? Pues las conclusiones que las aulas de acogida, que son unos espacios en los que metemos al alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma, son medidas que pueden ser necesarias porque evidentemente se inyecta al centro educativo con un presupuesto económico, se pone profesorado nuevo. Bien es que no se está llevando a cabo de la mejor forma siempre. Entonces, un problema que suele suceder en estas aulas de acogida es que este alumnado pasa mucho tiempo
diría yo, demasiado tiempo juntos. Y eso hace que se hace más difícil la inclusión o la integración en el centro educativo con sus compañeros de referencia. Evidentemente, hace falta que esté en estas aulas en las horas que es necesario el aprendizaje, el conocimiento del español, porque si no, no va a entender al profesor, pero por ejemplo en asignaturas como educación física, como música, pues debería integrarse con sus compañeros de referencia para poder hacer amigos y que no se cree segregación, porque es verdad que al final se crea una especie de segregación dentro del centro y eso puede resultar un problema con el tiempo. Dentro de tu experiencia como docente, has estado aquí en Ceuta impartiendo clase en un instituto 2 años. El año pasado estabas dando clase en el Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor. No sé si conoces las aulas de acogida que hay en Ceuta, aulas de primera acogida que hay en Ceuta para atender a menores extranjeros no acompañados, menores de 16 años, en las que se está ahora mismo aplicando, impartiendo esa primera formación, sobre todo vinculada al ámbito lingüístico. Sí, yo la verdad que cuando llegué a Ceuta, llegué hace 2 años, estuve trabajando, soy ahora profesor interino, dejé la universidad hace un par de años y ahora estoy en secundaria y trabajé en Clara Campoamor y en Almina, y en esa época no había aulas de acogida, por lo menos en los centros donde he trabajado, porque no teníamos tanto ese perfil, porque tiene que haber un mínimo de este tipo de alumnado que no sabe el español para poder crear ese aula, y no teníamos suficientes alumnos, o quizá por desconocimiento del centro educativo no se solicitó, pero es verdad que yo desconocía que hubiera en Ceuta, pero ahora se está viendo otro fenómeno, que hay cada vez más alumnado que viene de otros países y llega aquí sin conocimiento del español, y tengo entendido que se han creado algunas aulas de acogida nuevas en la ciudad. ¿Y cuáles serían las propuestas que esas conclusiones le invitan a hacer a un estudioso del tema? Principalmente yo intentaría formar muy bien a los profesores en educación inclusiva, en educación intercultural, en atención a la diversidad, porque es verdad que para atender a un alumnado que sea de culturas diferentes, que tenga dificultades diferentes, tenga background o historias diferentes, hace falta profesorado muy bien formado en la temática de la educación intercultural, la educación inclusiva, etc. También hay una cosa que se puede hacer también, es hacer en cada centro un alumno que llegue nuevo, hacerle un alumno monitor, un alumno tutor, que este alumno sería como su amigo, que los primeros meses le enseñe el centro, le enseñe las normas y esté con él, y que se pueda crear después una amistad entre ellos. Y esto pues se ha usado en diferentes países, en diferentes centros educativos, incluso los que hemos ido de Erasmus también tuvimos este alumno tutor, que cuando llegamos de Erasmus a un país nuevo, que evidentemente no conocemos nada, no sabemos nada, pues nos adjudican un alumno que él voluntariamente ha accedido a hacerlo, y nos enseña el centro, las normas, nos enseña la ciudad, y se crea ese vínculo que creo que es súper importante para una persona que acaba de llegar a nuestro país, que cree ese vínculo con una persona nativa de esa ciudad. Y creo que es una de las cosas que se podrían hacer y se pueden llevar de forma muy, muy efectiva y buena. ¿En qué ámbito estás impartiendo clase ahora? Yo ahora mismo estoy impartiendo valores y francés. También puedo impartir inglés. ¿Estás en un centro español en Ahora Tánger? Estoy en Tánger, sí, por el Ministerio de Exterior, Acción Educativa Exterior, española, pero en Tánger, un centro ahí. ¿Y cuál sería tu reto de futuro en este ámbito, Imma? Pues retos hay muchos, pero me gustaría de verdad que mejorase sobre todo la situación de este alumnado, porque yo he estado en centros educativos en varias ciudades, pero sobre todo en Murcia, en los que este alumnado, la verdad que tiene una situación muy, muy complicada, estar en un centro en el que no te estás enterando de nada, tienen ansiedad, tienen estrés, no poder entender al compañero, no poder entender, sufren a veces bullying. Entonces, yo me gustaría que se mejorase, que se escuchase todo esto, que se mejorase un poco la situación de este alumnado, que creo que es crítica. Y luego, pues evidentemente a nivel personal hay mucho. Yo, conforme va pasando el tiempo, pues los objetivos van saliendo. ¿Sigue abierta alguna herida de frontera? ¿Otro libro? No, a nivel personal, que si hay alguna a nivel personal, herida de frontera. Por supuesto, o sea, una persona que llega a un país diferente tiene muchas heridas, es normal. A veces queremos verlas, a veces no. Es verdad que los primeros años como que no las vi, pero luego vas viendo cosas, vas descubriendo cosas, y evidentemente la mirada del otro, la discriminación,
todo eso existe en todas las sociedades, ya no solamente española, pero en todos los sitios existe la discriminación, el racismo, el imaginario colectivo que tenemos sobre según qué etnia, existe y nos afecta en el día a día, a nivel de buscar piso para alquilar, para buscar trabajo, para relacionarte con las personas, siempre en el día a día lo tienes que vivir. Y evidentemente eso pues son heridas también. Pues esas heridas que siguen abiertas en el caso de nuestro protagonista Imad Boussif y el resto de obstáculos que se encuentran las personas migrantes, sobre todo el alumnado migrante, cuando llega a territorio español y va a las aulas de los centros educativos, pueden seguir ampliando información y detalles esta tarde en la Biblioteca Pública de Estado a partir de las 7 horas en la presentación del libro Heridas sin fronteras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya todo muy bien. Gracias a ti. Un placer. Y un poquito más tarde, a las 7:30, pueden asistir en la aplicación Ceuta Play a la presentación, a la charla técnica de esa 9ª edición de la Cuna de la Legión, que ya está a la vuelta de la esquina, que es el próximo sábado. Rafa Morales, muy buena. ¿Vas a adelantarnos algo de esa charla? Pues vamos a ver si su protagonista nos quiere adelantar algo, en concreto el presidente del Club Sanllera, sí, Miguel Ángel Martínez, que es que estoy aquí mezclando datos y demás. Muy buenas. Muy buenos días. Lo que no puedo mezclar es que hoy a las 7:30 esa charla técnica la va a ofrecer Radio Televisión Ceuta a través de Ceuta Play. Exactamente, esta tarde 7:30 en directo desde el plató de los informativos tenemos la charla técnica de la Cuna de la Legión con el personal del tercio. Y bueno, y en esa charla que invitamos a todos los participantes, sobre todo a los que no son de nuestra ciudad, pues les invitamos a que la vean y sobre todo que puedan aprovechar esa ocasión pues para hacernos preguntas a la organización y a la parte de la que yo también les pueda ayudar, sobre todo el tipo de dudas que le pueda acarrear sobre la prueba. Algunas cuestiones que aclarar de antemano, aunque todo se va a perfilar esta tarde durante 1 hora prácticamente de programación. Bueno, pues sin adelantar mucho, pues vamos a hacer spoilers. Claro, por supuesto, vamos a entrar en los detalles de la prueba en todas sus modalidades, tanto en la modalidad de marcha como en la modalidad de bicicleta de montaña. Y vamos a dar pues todos los detalles, recorridos, tiempos de corte, toda la información que se da en una charla de este tipo, ¿no? Ya queda muy poquito para que llegue el sábado. ¿Cómo se viven estos días ya previos? Bueno, pues como deportista se vive con el pellizco típico y la responsabilidad también mía en este caso de que me dejan participar en la charla técnica y aportar mi experiencia. Y bueno, los nervios propios, todo el mundo ya mirando el tiempo a ver cómo se prevé el fin de semana y bueno, pues lo normal en estos casos de una prueba así tan multitudinaria. ¿Se hace larga o corta esta semana ya? Pues depende, al deportista se le hace larga, al organizador estoy convencidísimo que se le hace corto porque siempre hay cosas de última hora que solucionar. Y además recordamos de nuevo, 7:30, esta charla técnica va a ofrecer Radio Televisión Ceuta a través de Ceuta Play. La información que vais a dar, como comentabas, Miguel Martínez, después aquellas personas que quieran cualquier cuestión aclararla, estáis disponibles, ¿no? Claro, porque la charla al ser en directo, la plataforma a la que se va a utilizar pues permite interactuar con los que estamos en el plató, ¿no? Entonces, bueno, pues está la posibilidad de preguntar en directo. El equipo de realización nos va a pasar esas preguntas y nosotros contestaremos en directo. Una vez pasada la prueba, como las preguntas quedan en ese muro, pues los que estamos ahí un poco al quite, pues intentaremos también darle respuesta a las dudas que les puedan surgir. Bueno, pues a disfrutar también de esta semana, de lo que queda ya la recta final, 9 ediciones ya de la Cuna de la Legión, que se dice pronto. Pues sí, 9 ediciones, que no lo iba a decir, ¿no? Si está Beatriz por ahí en el programa, no sé si nos estará viendo, pues recordarle que hace muchísimos años, cuando hablábamos de Sierra Bullones, pues ella me preguntaba, ¿habrá algún día en Ceuta una carrera de la Legión? Pues ya han pasado 9 años, bueno, han pasado más años, porque el año de pandemia también cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un lujo que podamos contar en nuestra ciudad con un tipo de una prueba de este nivel, a la que todos los que nos gusta la larga distancia, pues bueno, pues una oportunidad única para disfrutarlo en casa. Miguel Martínez, muchas gracias por atender a la pública. No hay de qué, muchas gracias a vosotros. Y recordamos esa cita, esa charla técnica que va a tener lugar esta tarde a partir de las 7:30 en los estudios de Radio Televisión Ceuta y que pueden seguir a través de Ceuta Play. Y también de la TDT y de nuestros perfiles de las redes sociales en directo. Así que no hay excusas para que se queden sin los detalles de esta prueba cívico-militar que alcanza su 9ª edición y que un año más vuelve a batir
récord de participación. 6.000 deportistas, 6.000 participantes, más de la mitad, 3.600, son foráneos. Hasta aquí llega la conexión de este lunes con la actualidad local en directo y nos vamos con otro tema que nos va a tener pendientes esta semana. Llega el carnaval a la ciudad autónoma, un carnaval que ya pues arrancaba, daba el pistoletazo de salida este domingo con la celebración de la Mejillona y a continuación, bueno, pues ya vienen las 2 semifinales y la gran final del concurso de agrupaciones que tendrá lugar el sábado. Todo podrán verlo en directo aquí en la televisión pública. Con una píldora, con un fragmento de la Mejillona, ponemos el punto y final a esta conexión que vuelve mañana, como siempre, a las 10. Muchísimas gracias por su compañía. Que pasen muy buena tarde. Disfruten de la Mejillona. Nos vemos mañana. Adiós.